Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de la Fundación Women Forward, en el que vamos a hablar de las novedades legislativas de los planes de igualdad y bueno, lo que significa o la repercusión que tiene para las empresas, tanto a nivel de compliance como bueno, a nivel de mejora, ¿no?, para la gestión empresarial. Yo os voy a explicar un poco lo que hacemos en el marco de la Fundación y luego cederé la palabra a mis compañeras, Susana, que es la directora del Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad, y a Clara, que bueno, dirige en estos momentos el marketing de la Fundación, pero es una experta en igualdad. Bueno, pues claves prácticas para adaptar el plan de igualdad de tu empresa a la nueva normativa. Muchas empresas ya tienen su plan de igualdad y a lo mejor de lo que se trata en un momento dado es ver qué modificaciones son importantes para adaptarlo al nuevo marco normativo. Sobre la Fundación, pues la Fundación nace un poco con la idea de crear valor en las organizaciones, sobre todo visibilizando el valor que crean las mujeres a lo largo de toda su vida profesional, ¿no?, hasta llegar a los puestos de decisión máxima en las organizaciones, para generar ese valor que pretenden sacar de alguna manera a la luz los planes de igualdad, esa atracción y retención del talento desde que las mujeres ingresan en las organizaciones hasta llegar a sus cúpulas, de manera a maximizar el beneficio de las organizaciones gracias a ese liderazgo femenino. Entonces, trabajamos en diferentes áreas para conseguir esto. Una es esta, que es la gestión de la igualdad en la empresa, pero otra es la del liderazgo femenino. La semana pasada, en ese sentido, pues presentamos el anuario del liderazgo femenino, en el que lo que buscamos es trabajar con las distintas asociaciones de mujeres en España para, por primera vez de alguna manera, poder establecer conjuntamente una estrategia y ayudar a sensibilizar al mercado de este valor que desde la investigación, que es otra de las patas de la Fundación, ponemos a disposición de las empresas, ¿no? Todas esas empresas que a veces no ven un poco todo este tema de los planes de igualdad solo como un compliance y no como un sistema de gestión de la propia empresa del que sacar beneficios, incrementar su competitividad. Susana, si quieres, podemos pasar. No sé qué ha pasado, que no veo la pantalla completa. Ah, sí. ¿La ves? Sí. Vale, bueno, no sé si estás compartiendo, te veo a ti. Sí, estoy compartiendo. Espera, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Perdonad. ¿Ahora? Vale. Sí. Bueno, lo que hemos creado en la Fundación es, hemos utilizado las nuevas tecnologías para ayudar a las empresas en esa gestión y con ello implantar realmente un sistema de gestión. Para ello lo que hemos hecho es, a través de una plataforma cloud, volcar las distintas herramientas de forma que nos permitan guiar a las empresas de manera que, sin tener conocimiento sobre igualdad, las empresas puedan seguir el instrumento de compliance del que se trate y poder percibir ese valor. Y esto de una manera pues, más económica, más ágil, permitiéndoles tener todos los documentos que necesitan en un repositorio propio, generar sus propios informes y utilizarlos también, como decimos, para su propio sistema de gestión interno de la organización. Y todo ello, pues acompañarlo con estos talleres para ayudar a las empresas en esta sensibilización, acompañarles en lo que necesitan y crear unos objetivos SMART y unas buenas prácticas de forma que las empresas puedan compartir. Y bueno, yo creo que sin más, cedo la palabra a mi compañera Susana, que hablará de las claves de los planes de igualdad en la nueva normativa. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Bueno, pues
Bienvenida a todas, encantada de tener una nueva sesión. Sabéis que este es el segundo taller que impartimos en el marco del programa de formación del Club de Empresas para la Gestión de Igualdad. Y bueno, veo entre las participantes caras conocidas, por lo que os doy las gracias por haber acudido a nuestra invitación, a nuestra cita, por estar hoy aquí. Entonces, bueno, deciros que esta sesión estará grabada porque, como os comentaba, al estar dentro del marco del Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad, estará siempre a disposición de las empresas que forman parte del club para poder activar conocimientos y recordar y demás. Entonces, cualquier pregunta o comentario que podáis tener a lo largo de la sesión, nos agradecería que lo vayáis lanzando en el chat para que mi compañera Clara pues lo vaya recogiendo de tal manera que una vez que terminemos lo que es la presentación en cuanto al contenido, pues proceder gustosamente a responder a todas las dudas que podáis tener. Entonces, bueno, comenzamos fundamentalmente situando el contexto de trabajo en el que nos movemos, en tanto en cuanto que cuándo nace la obligatoriedad realmente en España de contar con un plan de igualdad. Aquí es un poco hacer historia, pero como muy breve. Entonces, realmente nos posicionamos en el 2007 con la Ley Orgánica de Igualdad para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Ya se crea esa obligatoriedad para todas las empresas que operan en territorio español que tengan en su plantilla más de 250 personas cuenten con un plan de igualdad. ¿Qué ocurre? Que 12 años después, en el 2019, tras una valoración en tanto a cuál es el nivel de cumplimiento en España de esta obligación por parte de las empresas, se ve que el nivel de cumplimiento es muy bajo. ¿De acuerdo? También es cierto que el tejido empresarial español está conformado por pymes y la ley realmente estaba hablando de empresas de más de 250, por tanto dejaba fuera de esta obligatoriedad pues al tejido empresarial existente mayoritariamente en España. Entonces, ¿qué ocurre? Con el Real Decreto de Medidas Urgentes del 2019 se rebaja esa obligatoriedad y se rebaja hasta el límite de que sitúa el volumen necesario para tener un plan de igualdad en 50 personas trabajadoras. Cierto es que como de 2019 pasábamos de 250 a 50 en muy poco, en un tiempo bastante limitado, lo que se hace es establecer un periodo paulatino de cumplimiento, de tal manera que año tras año se va incrementando esa obligatoriedad según volumen de plantilla, de tal manera que será en 2022 cuando realmente alcance la obligatoriedad de las empresas a partir de 50 personas trabajadoras. En este Real Decreto lo que ya se establece también es una mayor concreción en cuanto a cómo tenían que ser los contenidos del diagnóstico de situación de igualdad y por ende cómo tenía que ser el contenido del plan de igualdad también. Porque realmente hasta entonces es cierto que había manuales por parte de la Administración, diferentes instituciones en la que hacía las recomendaciones de cómo tenía que ser los planes de igualdad y los diagnósticos y por tanto su contenido, pero ciertamente como que cada uno lo hacía pues como buenamente podía, sabía o quería en muchos casos. Entonces, con este Real Decreto lo que viene a establecer son unos desarrollos reglamentarios donde sí o sí se iban a fijar ahí esos contenidos de tal manera que se iba a homogeneizar la información para todas las empresas, de tal manera que sea como mucho más fácil el identificar cuáles son las claves necesarias para elaborar toda esta serie de documentación y por otra parte para inspección de trabajo servía para tener la pauta realmente de qué materia se había que vigilar y en qué escenario y en qué parámetros se tenía que realizar esa vigilancia. Entonces, aparecen los reales decretos en 901 de planes de igualdad, en donde se establece ya cuál es el contenido mínimo que se debe exigir en todo diagnóstico y cuál es el contenido mínimo que debe tener el plan de igualdad. Por tanto, sirve de plantilla para cualquier empresa en este sentido y, por tanto, para inspección de trabajo para desarrollar su labor de vigilancia en este sentido. Y luego, por otra parte, estaría el Real Decreto en cuanto a la igualdad retributiva, que vino a concretar también cómo se tiene que hacer o qué instrumentos existen para desarrollar todo lo que tiene que ver la igualdad retributiva, refiriéndonos a lo que son las auditorías salariales, registro salarial y valoración de puestos de trabajo, que ese fue el motivo del taller anterior que tuvimos la oportunidad de dar. Entonces, en este caso, os digo, estos dos reales decretos salen en octubre del año pasado, pero la entrada en vigor ha sido ya en este año 2021. De tal manera que el de planes de igualdad, el 901, entra en vigor el 14 de enero y el de igualdad retributiva entró en vigor el 14 de abril.
Por tanto, estas serían como las dos fechas de salida, de pistoletazo de salida, para realmente todos aquellos trabajos que se hubieran realizado en materia de igualdad anterior, en este caso al 14 de enero, están obligados a hacer una revisión de sus contenidos para ver si se adecua realmente a lo que va a ser requerido, a lo que es requerido ya por el Real Decreto, y lo que no, pues es el momento de realizarlo. Aquí os presento, como ya planteé en el taller anterior, como un cuadro resumen en cuanto a la obligatoriedad que existe a nivel temporal para el cumplimiento de todo el trabajo que se debe realizar. En este caso, si nos situamos en lo que sería el diagnóstico y plan de igualdad, que es el objeto del taller presente, realmente nos posicionamos, que decíamos, las empresas de más de, a partir de 101 personas trabajadoras, se les acabó el periodo de contar con el plan de igualdad, o mejor dicho, a partir del 14 de enero del 2021 es cuando le entra ya la obligatoriedad de tener sí o sí un plan de igualdad. Por tanto, se vincula su plazo de adaptación al 14 de enero en caso que no se hubiera realizado según los requerimientos que establece el Real Decreto. Y luego, para las empresas que van de 50 a 100 personas trabajadoras, todavía está vigente y está en periodo de poder elaborar el plan de igualdad de tal manera que a 7 de marzo del 2022 lleguen al cumplimiento de contar con ese plan de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces aquí como que tenemos que manejar como dos escenarios temporales para garantizar el cumplimiento. Si bien las empresas de más de 101 personas trabajadoras que tengan planes de igualdad tienen que llegar al 14 de enero con su plan adaptado a la nueva normativa, y las empresas de 50 a 100 será el 7 de marzo cuando entren en esa obligatoriedad de tener con este plan. Evidentemente, aquellas que no lo han hecho todavía, la forma de realizarlo será según establezca los reales decretos, por tanto, no van a requerir de ningún tipo de adaptación. Y aquí en este caso es el recordatorio también de cuándo hay que hacer el registro retributivo y la auditoría retributiva en este sentido. Dentro de las novedades que establece la adaptación de los planes de igualdad, uno de los aspectos en los que entra de lleno es en todo lo que tiene que ver con el deber de la negociación. Cierto es que en el 2007, cuando sale la ley de igualdad, ya se insta a que el elemento de transparencia en todo el proceso de elaboración de planes de igualdad lo sitúa en la representación sindical. Por tanto, gira todo en torno de la representación sindical, pero sí que es verdad que en su momento, como no que se establecía el momento de entrada de la participación de los representantes sindicales en el proceso de negociación, algo que a lo largo de estos años ha generado bastantes conflictos y ha terminado en muchos casos ante inspección de trabajo, que has tenido que posicionarse, u otros organismos al respecto. Entonces, en este caso, lo que se ha pretendido con el reglamento de 901 es establecer realmente cuál es el procedimiento de negociación, y lo sitúa porque lo asimila a lo que sería el procedimiento de negociación de cualquier convenio colectivo. ¿De acuerdo? Por tanto, sitúa el proceso de negociación desde el minuto cero, es decir, desde el momento que se va a realizar el diagnóstico de situación, ya se tiene que haber constituido lo que se llama la Comisión Negociadora de Igualdad. Anteriormente lo que se estaba hablando, y es verdad, dices, aquí lo podemos llamar como queramos, si se puede decir, ¿no? Dice, sería la Comisión de Igualdad con sus diferentes funciones que pueda tener esa Comisión de Igualdad. Pero en este caso lo especifica claramente, identificando que tiene que haber como una primera comisión, que sería esa comisión negociadora, e insisto, asimilando al proceso de negociación colectiva de convenio, de tal manera que quien forma parte de esa comisión negociadora estaría la representación de la empresa, por tanto, aquellas personas que por parte de empresa son designadas para negociar todo lo que tiene que ver en materia de igualdad en la empresa, en este caso lo que sería las dos herramientas o los dos documentos que se tendrán que elaborar, que es el diagnóstico de situación y el plan de igualdad, y luego lo que se denomina la representación legal de la plantilla. Ambas figuras serían los que forman parte de esta comisión negociadora. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la representación sindical en este sentido ha generado bastante controversia, y durante todo el proceso de elaboración de los reglamentos, especialmente el reglamento 901, el que aplica en este caso que estamos hablando, era porque qué ocurría con aquellos centros de trabajo, con aquellas empresas donde no había representación legal de las plantillas. ¿Vale? Porque parecía como que estaba muy claro en aquellos sitios donde sí contaban con representación sindical, eran esos los llamados a formar parte de la comisión negociadora, y en aquellos centros donde no había representación legal, lo que se hacía era
dentro de la propia plantilla se organizaban, convocaban como un proceso de elecciones para elegir a una o dos personas como representantes de esa plantilla. Por tanto, lo que estamos hablando es como una comisión ad hoc realmente para poder hacer esta negociación. Aunque sabemos que la capacidad negociadora en quien reside, quien tiene realmente esa legitimidad, es la representación legal de la plantilla a nivel de representación sindical. ¿De acuerdo? Entonces, durante todo el proceso de negociación por parte de, de la Administración y de los sindicatos y la patronal, este ha sido uno de los puntos que mayor controversia ha generado y de hecho fue uno de los puntos de inflexión que hizo levantarse realmente a la patronal en este sentido, porque no se entendía el hecho de en aquellos centros donde no había representación legal de la plantilla hacer que existiera cuando es competencia de la propia plantilla. Entonces, el Real Decreto avanzó y realmente el contenido lo que nos dice es que en aquellos centros de trabajo donde no existe representación legal de la plantilla, se tiene que acudir a los sindicatos del sector, es decir, a los sindicatos mayoritarios que hayan negociado el convenio del sector, ¿de acuerdo? Para invitarles a participar. Por tanto, existe como dos niveles de actuación encaminado todo hacia lo mismo, hacia la consecución de la configuración de esa comisión negociadora. Entonces, por una parte tenemos en aquellas empresas donde existe representación legal, por tanto, el momento que se va a iniciar la elaboración de diagnóstico y plan de igualdad, se tiene que convocar a los sindicatos para que formen parte de esa comisión de igualdad. Por tanto, se traslada al comité de empresa, delegados de personal o, en su caso, secciones sindicales para que formen parte de esta comisión de negociación. Por otra parte, la composición siempre va a ser proporcional a la representatividad obtenida, es decir, si UGT ha obtenido un 2%, un 40% y comisiones obreras un 60%, la representatividad de ellos será una persona por cada uno de los sindicatos, pero el peso a la hora de decidir las decisiones que tengan que tomar irá de acuerdo a ese porcentaje de representatividad obtenida, sabiendo que es una decisión en este caso, que es un órgano paritario donde el 50% del voto, por así decirlo, es para la representación legal, representación social y el otro 50% sería para la representación de la empresa. En el caso de aquellas empresas donde exista comité intercentros, será el organismo al que haya que acudir para que forme parte de esta comisión negociadora, sabiendo que no todos los convenios colectivos incluyen esta figura del comité intercentros, a pesar de tener muchos centros de trabajo. ¿De acuerdo? Y luego, por otra parte, está la opción, que esto también entra en este Real Decreto, algo que anteriormente no se había desarrollado, era cómo se tiene que constituir en el caso de los grupos de empresa. En el caso de los grupos de empresa, en el caso de que la empresa decida realizar un plan de igualdad para todo el grupo, actuará según está actuando a nivel de representación a este nivel. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando existe representación legal, sería, por resumir, estas diferentes situaciones en las que sí o sí se cuenta con la representación que exista en la empresa. ¿Y qué ocurre con aquellas en las que no exista representación legal o en aquellas empresas donde en unos centros de trabajo sí tienen representación legal y en otros no? Entonces, en los casos en los que sí tienen representación, seguirán contando con ellos y en los casos en los que no tengan representación, contarán, tendrán que comunicar e invitar a los sindicatos más representativos del sector, aquellos que hayan negociado el convenio colectivo, a formar parte de esa comisión negociadora. Esa comunicación de invitación a formar parte tendrá que ser respondida por parte de los sindicatos a los que comuniquemos en un plazo de 10 días. Como aquí os marco. En ese plazo de 10 días, si no hay respuesta por parte de los sindicatos, sí habría opciones a continuar con la representatividad que se hubiera obtenido hasta entonces para poder configurar la comisión negociadora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se establece también en cuanto al número de integrantes o de miembros que se puede tener para cada una de las comisiones, ¿de acuerdo? Y lo que sí muchas veces me preguntan es a la hora de el número de personas que tienen que formar parte de las comisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto depende evidentemente del volumen de personas que haya en la empresa y del volumen de secciones sindicales o de sindicatos que estén representados. Lo suyo es que sea un número que sea totalmente
que permita sobre todo el diálogo, de tal manera que se establece como un máximo de representación, como en convenio colectivo máximo de 13 personas por cada parte. Por tanto, estamos hablando de comisiones negociadoras de 26 personas, o en otros casos, os digo, 2 personas por una parte de la empresa, 2 personas por otra, porque hay 2 sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, esta proporcionalidad es la que hay que seguir manteniendo. Entonces, esto en cuanto a esta novedad que la aporta realmente al Real Decreto y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de aquellas empresas que ya tuvierais elaborado planes de igualdad, cómo se negoció todo el proceso, ¿de acuerdo? Para ver hasta qué punto ha podido haber algún déficit en el proceso de negociación que habría que subsanar ahora que nos toca revisar el plan de igualdad, porque evidentemente esa revisión convoca, requiere la convocatoria de la comisión negociadora, en este caso, para aceptar y aprobar todos los cambios que se pudieran estar proponiendo. Los plazos, otra de las novedades que ha aportado el Real Decreto y el que hay que tener muy en cuenta, porque aquí también se ha demostrado por la experiencia la dilatación muchas veces de los propios procesos a nivel tiempo, que por ejemplo te puedes llevar negociando un diagnóstico o un plan 3 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que viene también a establecer el Real Decreto, que nuestro plan de igualdad va a tener una limitación, tanto si lo tenemos que hacer de primera vez como si ya lo tenemos y tenemos que actualizarlo, como sería el caso que objeto de esta acción, ¿no? De este curso. Entonces, desde la fecha en la que la empresa alcanza el volumen de personas en plantilla para tener la obligación de tener un plan, va a contar con 3 meses para constituir la comisión negociadora. ¿De acuerdo? En este caso dices, bueno, yo tengo ahora mismo 49 personas, imaginaros, yo no tengo la obligación de tener un plan, pero si dentro de 3 meses mi plantilla por el tema del verano, ya estamos, parece que algo mejor con todo el tema del COVID, por tanto voy a requerir contratar personal. Si en el plazo de 3 meses yo contrato personal y mi plantilla asciende, aunque solamente sea temporalmente por los meses de verano y me pongo en 150, yo ya entro directamente en la obligatoriedad de tener un plan de igualdad. ¿De acuerdo? Aunque luego vuelva a rebajar y me quede en 47, en 46 o incluso en 30. El momento que la empresa llega a los números que establece el Real Decreto de cumplimiento con planes de igualdad, ya entro en esa obligatoriedad. Entonces, lo que se recomienda también es hacer como un seguimiento del cómputo de plantilla que hay en la empresa, de tal manera que o quien está al cargo y con la responsabilidad, en este caso, en la empresa, va haciendo esa vigilancia todos los meses o cada vez que tiene un proceso de contratación, vigila el número al que asciende la plantilla por si no tuviera la obligatoriedad de tener un plan, por si la incurre en ella, y luego se establecen como 2 periodos de evaluación, por así decir, de plantilla. Por una parte sería el 30 de junio, el último día del mes de junio, perdón, y el último día del mes de diciembre. De tal manera que son como 2 hitos temporales para que hagamos esa revisión de cómputo para ver si en algún momento hemos sobrepasado el número de plantilla que nos pudiera conllevar tener la obligación de tener un plan. Entonces, a partir de ese momento, son 3 meses los que se establecen para poder constituir la comisión negociadora paritaria, lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? De tal manera que sea el plazo máximo para poder convocarlo, tanto puede ser la empresa la que promueva la composición de esta comisión negociadora como los propios sindicatos que están atentos y saben en qué momento la empresa puede subir el número de plantilla, por tanto, entrar en la obligación de tener un plan de igualdad. Una vez que ya está constituida la comisión negociadora, las empresas van a tener un plazo máximo de 12 meses para poder negociar todo el trabajo. Entonces, para ello, en primer lugar, los trabajos a realizar en materia de igualdad sería el diagnóstico de igualdad y su posterior plan de igualdad. Por tanto, habrá 12 meses máximo para poder tenerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí si veis, es todo un procedimiento que según vamos a ir desgranando a lo largo de esta sesión, evidentemente requiere unos conocimientos y requiere una experiencia en cuanto al trabajo que se debe realizar. Por eso, dentro de las propuestas de la Fundación que os presentamos y os presentaré al final de esta presentación, son las herramientas, como os comentaba antes Miriam, que hemos desarrollado en la plataforma online, en donde hemos desarrollado lo que es la herramienta de diagnóstico de igualdad y de plan de igualdad, de tal manera que sin tener un conocimiento específico y muy técnico en la materia, os ayuda a ir realizando todos los pasos y a ir cumpliendo con todos
todos los pasos, con todos los hitos, con toda la generación de documentación acreditativa que permita ir documentando todo este trabajo que se tiene que ir haciendo, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto lo veremos después, os lo enseñaré como una de las propuestas que nosotros os presentamos. Entonces, os estaba diciendo que una vez que se ha constituido la comisión negociadora, se establece un periodo de 12 meses para poder tener negociado el diagnóstico y el plan. ¿Qué ocurre? Que en este año, como se han aprobado los reales decretos y donde exige esta adaptación, se establece un periodo máximo para que se produzca esta adaptación y está fijada en el 14 de enero del 2022. ¿De acuerdo? Por tanto, todas las empresas que tuvierais un plan de igualdad y todavía no esté adaptado, estamos a 18 de mayo, os vais comiendo meses porque al 14 de enero del 2022 ya tendréis que tener el plan de igualdad adaptado y no solo adaptado, sino que además presentada esa adaptación ante el registro de convenios. En este caso, también se establece un periodo de tiempo para presentación ante el registro de convenios del plan de igualdad que hayamos negociado, porque aquí también había como mucho lapsus en tanto en cuanto a que una vez que la empresa ya tenía su plan de igualdad, ya estaba cumplida la obligación y realmente la obligación acaba, por así decirlo, de elaboración con la inscripción ante el registro y se establece por Real Decreto también un plazo de 15 días desde que la comisión negociadora en su acta de negociación ha recogido la aprobación y firma del plan de igualdad. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante que tengáis en cuenta estos plazos de tiempo y sobre todo en este año en el que se estipula el plazo de tiempo para poder adaptar todos los planes de igualdad al contenido establecido por el desarrollo reglamentario y a la fecha límite del 14 de enero del 2022. En tanto en cuanto a las novedades que encontramos también de planes de igualdad, evidentemente está también las novedades que se incorporan en el propio diagnóstico de situación de igualdad. El diagnóstico de situación es verdad que es una parte del trabajo como que no se le ha dado como mucha importancia y realmente siempre la ha tenido, pero evidentemente desde el conocimiento de las personas que venimos trabajando en materia de igualdad y la aplicación de la perspectiva de género en la gestión estratégica de las empresas, sí que hemos considerado siempre que era el pilar de todo el trabajo a realizar en materia de igualdad porque es el que realmente es el que te da la fotografía de cómo está la empresa realmente en tanto en cuanto a la situación de mujeres y hombres y de poder identificar las diferencias o las distancias que existen en cuanto a la posición o condiciones de trabajo que ocupamos y en las que estamos tanto mujeres como hombres. Por tanto, es aquella foto que te permite identificar y visibilizar todo aquello que en muchos casos sabemos que existe, pero no hemos sido capaces o de verbalizarlo o de visualizarlo con lo que se denomina en las gafas de género en base a cómo se interpretan todos esos datos desde la perspectiva de género. Otro de los aspectos que ha venido a establecer este Real Decreto es que, os digo, y aquí también por experiencia de trabajo, todos los diagnósticos se han realizado dependiendo mucho de quien haya realizado este trabajo, ves hasta qué punto había conocimiento sobre aquello que se estaba diagnosticando. Por tanto, aquello que yo no diagnostique del principio, evidentemente a mí no me va a salir ningún problema o ninguna desviación o ningún área de mejora, por así decirlo, para lo que intervenir a través de planes de igualdad. Por tanto, la forma de análisis de la información, la aplicación de indicadores de género para poder interpretar todos los datos que nos arroja el diagnóstico, sabiendo que el diagnóstico de situación es una recopilación de datos, de información cuantitativa de plantilla, en cuanto siempre desagregada por sexo, porque es la que nos permite establecer las diferencias en el caso de que existan y valorar hasta qué punto esas diferencias conllevan a discriminación o no. Como ya digo en otras ocasiones, el hecho de que haya diferencias no quiere decir que haya discriminaciones, pero sí te permite poner el foco de atención para analizar hasta qué punto puede generar o no discriminaciones por razón de sexo en este sentido, por tanto pueda estar motivado a todo lo que denominamos los estereotipos y los roles de género sobre los que habrá que intervenir. Entonces, en este caso, el Real Decreto lo que ha venido a explicarnos también qué contenido es el que debe haber en el diagnóstico y, por tanto, cuáles son las materias y los ámbitos de diagnóstico que ahora pasaremos a enseñaros y, sobre todo, qué tipo de información
y cómo hay que obtener esa información. ¿De acuerdo? El diagnóstico afecta al 100% de la plantilla, por tanto, no queda nadie fuera de la empresa sin que forme parte del estudio del diagnóstico. Entran todos los centros de trabajo y todos los niveles jerárquicos de la empresa. ¿De acuerdo? Porque aquí interesa ver dónde están las mujeres y los hombres, en donde estén, nos dan igual, pero sí son los que nos van a dar la pauta de cuál es la situación y cuáles son las situaciones o discriminaciones o manifestaciones que históricamente se han venido reproduciendo dependiendo del sector de actividad en el que nos encontremos. Por tanto, identificando que la presencia de lo que se denomina la segregación ocupacional horizontal y vertical, es decir, presencia mayoritaria de mujeres en sectores, presencia mayoritaria de hombres en otros sectores o presencia mayoritaria de mujeres y hombres en diferentes niveles de la organización jerárquica. Algo también importante es que en este sentido el diagnóstico, y como antes os comentaba también Miriam en la presentación, es que el tema de cumplir con la normativa en igualdad evidentemente es un mandato constitucional, porque no hacía falta que viniera la ley del 2007 para decir que había que cumplir con la Constitución, pero ya sabéis, hay que hacerlo porque ha habido un incumplimiento reiterado y mantenido durante mucho tiempo, en tanto en cuanto el estudio de la realidad y las cifras arrojan esas diferencias de mujeres y hombres, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Por tanto, la falta de aplicación del principio de igualdad y de trato de oportunidades en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar en igualdad y desde el enfoque de trabajo que se haga y el contar con los profesionales y las profesionales adecuados para hacer este trabajo es el que permite realmente dimensionar lo que hay que hacer y sobre todo el alcance a dónde vas, de lo que tienes que hacer, ¿no? De tal manera que ya que vas a hacer un diagnóstico de situación, ya que vas a hacer un plan de igualdad, que esto se trabaje realmente como para integrarlo dentro de lo que es el sistema de gestión de la empresa y que forme parte de todo el entramado, de tal manera de que no se trabaje como algo aparte. Por tanto, con las herramientas que nosotras proponemos y de las que hemos desarrollado en la plataforma online, lo que te permite crear ese sistema de gestión que te permite controlar absolutamente todo lo que está ocurriendo en tu empresa en el ámbito de la igualdad y cómo eso se transfiere y cómo eso se traslada, cómo eso se impregna y transversaliza todas las áreas de gestión, por tanto, con ello conseguir generar impactos a medio y largo plazo. Por tanto, cambiar esa realidad sobre la que estamos trabajando y, en definitiva, llevar a las organizaciones hacia una cultura donde el principio de igualdad, oportunidades y trato forme parte de su columna vertebral realmente y del pilar sobre el que se sustenta todo lo que sería la gestión de personas tanto a nivel interna como a nivel externa. Y evidentemente, como a continuación ponemos, todo esto, el diagnóstico alcanza en todas las áreas de gestión de personas. Dentro de lo que serían las materias de diagnóstico, que ha venido a aclarar también, voy a ampliar un poquito esto, que yo creo que se verá mejor. Dentro de lo que sería las materias de diagnóstico que viene a concretar también el reglamento, aquí os he puesto como 3 niveles en función a los desarrollos legislativos que hemos tenido y normativos, donde con la ley de igualdad, la del 2007, estos eran los ámbitos que te identificaba sobre los que había que trabajar, tanto a nivel de diagnóstico y, por tanto, el plan de igualdad, donde entramos en acceso al empleo, clasificación profesional, formación, promoción, retribución, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación y prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Entonces, aquí cada uno hacía sus cosas como buenamente podía, quería o sabía. ¿Qué ocurre? Que realmente aquí se escapa bastantes ámbitos de gestión de personas que no están tan claros o se diluyen realmente unos con otros. ¿Qué ocurre? Que con el Real Decreto del 2019 existe como una mayor concreción, si veis, en donde es como una similitud de lo que hay en el 2007, nos lo vamos a trasladar al 2019, pero incluso ampliamos y concretamos y especificamos mucho más. E incluso se ve un avance, ¿no? Entonces veis que seguimos teniendo la selección y contratación, clasificación profesional, la formación, promoción y luego entramos en lo que serían las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial. Por tanto, hemos dicho que en el 2019 es cuando ya se empieza a trabajar, que se va a regular todo lo que tiene que ver con la igualdad retributiva. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una novedad como sería el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación. Aquí si veis en el 2007 hablábamos de conciliación y en el 2019 hablamos ya del ejercicio corresponsable. ¿Qué ocurre? Que en este lapso de tiempo, en ese intervalo de tiempo, se ha demostrado que una vez que se ha garantizado
y se ha desarrollado toda una legislación de garantía de derechos, de reconocimiento de derechos en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, lo que se identifica es que evidentemente son derechos para todos y para todas, pero que a la hora de hacer los diagnósticos y los que trabajamos en este tema y conocemos su aplicación en todos los sectores de actividad, realmente incluso en los feminizados, vemos que mayoritariamente seguimos siendo las mujeres las que acceden a las medidas de conciliación y sigue estando muy patente un bajo uso, un bajo acceso a estos derechos por parte de los varones, tanto por los prejuicios que aún siguen persistiendo en ellos, como de las propias culturas de las organizaciones que siguen sin ver muy bien que sea el hombre el que tenga que acogerse a estas medidas, ¿no? A estos derechos. Entonces ya en el 2019 lo que se incorpora este análisis de la realidad y hacia donde se va realmente es que una vez que ya tenemos establecido ese marco de derechos en materia de conciliación, lo que toca es que por parte de los varones exista un ejercicio corresponsable, es decir, también accedan a ese uso de derechos en materia de conciliación. Por tanto, aquí el reto está en conseguir que desde las empresas también, evidentemente, se motive y se incentive, en primer lugar, reconocimiento de derechos para todos y todas, y en segundo lugar, que también haya ese impulso para que sean también los hombres los que se cojan esas medidas de conciliación, que no siempre tienen por qué ser las mujeres, evidentemente es una decisión absolutamente personal, donde la empresa ahí tampoco entra, pero sí que es verdad que en el desarrollo de la integración de la igualdad en su cultura sí que va a trabajar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la corresponsabilidad en este sentido. Luego entra un ámbito específico que veis aquí, que es el de la infrarrepresentación femenina, como una novedad que realmente no lo es. Os digo, yo aquí os hablo también desde ojo crítico, absolutamente mío, personal, profesional. Es que es cierto que tanto el Real Decreto Ley como luego se traslada en el desarrollo reglamentario, nos tratan la infrarrepresentación como un apartado específico, pero realmente esto es lo que se busca en todos los ámbitos del diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque aquí de lo que se trata de ver es dónde existe una infrarrepresentación de mujeres, que generalmente es en el acceso a determinadas formaciones, en el acceso a las promociones, de acuerdo, en las diferencias a nivel de las retribuciones, pero lo trabajan como un ámbito aparte. Luego se centra en todo lo que tiene que ver con las retribuciones y se sigue manteniendo lo que es la prevención en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Estas materias tal cual son trasladadas al reglamento, ¿de acuerdo? Y si veis, aquí os marco en azulito en las condiciones de trabajo, que es lo mismo, el contenido de aquí como el de aquí, es decir, 2020-2019. Lo único que en el 2019 todo lo que tenía que ver con la auditoría salarial estaba supeditado al desarrollo reglamentario del 902, que ya hemos dicho que salió, que entró en vigor el 14 de abril. Por tanto, en este caso, el diagnóstico de igualdad tiene que incorporar, y esto es, antes no se hacía y ahora esto sí que hay que incorporarlo, tiene que incorporar el informe de auditoría, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de diagnóstico de igualdad. Entonces sería como una de las novedades más importantes, relevantes y fundamentales. ¿De acuerdo? Hace poco he tenido experiencia con un registro en este sentido, registrando planes de igualdad y es verdad que no todos los registros están operando de la misma manera, pero por ejemplo me he encontrado con uno como es el de Extremadura, en el que ha cogido el Real Decreto tal cual y tiene que identificar los contenidos tal cual aquí os lo estoy diciendo. Cuando no lo identifica, ha devuelto ese plan de igualdad, a pesar de tenerlo a lo mejor tratado de otra manera, y ha planteado dificultades a la hora de poder registrarlo porque está en cumplimiento, pero no lo habían identificado como tal cual aquí aparecía. Otro de los ámbitos, y aquí lo aparece como si fuera voluntario, es decir, que lo obligatorio sería todo esto que aquí establecemos y luego además aparece todo lo que tiene que ver el término del ámbito de estudio de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el ámbito también de cómo se trabaja en el seno de las empresas la gestión de la casuística de la violencia de género en el caso de tener empleadas trabajadoras en esta situación y luego todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales que evidentemente es fundamental, algo que estos tres ámbitos es cierto que los trabaja como que además se puede hacer, sería como un plus, a mí me parece que es de obligado cumplimiento
para el diagnóstico, porque son tres ámbitos fundamentales realmente, porque todo lo que afecta a mujeres y hombres está sujeto a la perspectiva de género, por tanto requiere su análisis y para ver si es procedente el incorporar alguna medida para mejorar la situación que podamos encontrar. Por tanto, en la propuesta nuestra que hacemos de herramienta de diagnóstico y por tanto de plan de igualdad, sí o sí aparecen estas tres temáticas, estos tres ámbitos, como de obligado cumplimiento para el análisis, diagnóstico y futura intervención con los planes de igualdad. Si estamos hablando que la igualdad, el trabajo en la igualdad en las empresas lo que supone es un cambio en la cultura de la organización en favor de esta línea de trabajo, de esta garantía de derechos, porque de lo único que estamos hablando es la garantía de un derecho humano como es el de la igualdad, la comunicación es fundamental. Según comunico, así estoy diciendo cómo hago, cómo pienso, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta la vulnerabilidad de determinados perfiles también es fundamental porque eso puede aplicar de una manera o de otra en las condiciones de trabajo de esas personas. Por tanto, la violencia de género es un tema indiscutible a trabajar y la prevención de riesgos laborales también, porque sabemos que la prevención de riesgos laborales siempre se ha hecho mayoritariamente a partir de un análisis desde un patrón determinado de referencia que ha sido el del hombre. ¿De acuerdo? Por tanto, la evaluación de riesgos, el estudio de situaciones, el desempeño de puestos de trabajo desempeñado por mujeres y hombres en muchos casos varía simplemente por el hecho de ser mujeres y hombres. Por tanto, eso cómo se incorpora en la acción preventiva, ¿no? Por tanto, desde luego, estas materias, incorporarlas sí o sí en los planes de igualdad. Si estoy revisando los vuestros, que lo tenga, y si no, sería como materia para incorporar. A continuación, en este caso, la propuesta que nosotros lanzamos desde el diagnóstico de igualdad Women Forward incorpora todos estos ámbitos que, si veis, serían los ámbitos que se trabajan, que se piden desde el desarrollo reglamentario, donde incorporamos todo lo que tiene que ver con el análisis de la cultura y del compromiso de la empresa, de tal manera que también esto tienes una evidencia hasta qué punto la empresa está integrando todo esto, todos los ámbitos que hemos visto que realmente requiere el tema según el Real Decreto, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a lo que sería el contenido de los planes de igualdad, hemos visto lo que sería el diagnóstico, por tanto, según el Real Decreto, cuál serían las revisiones que tuvierais que ir haciendo. Os digo, esto evidentemente es un ejercicio vuestro, en tanto en cuanto, conociendo vuestro diagnóstico de situación de vuestra empresa, el que podáis ir identificando, según os he ido diciendo, aquellos ámbitos que todavía que no lo tengáis incorporado en el estudio y los que sí tengáis, hasta qué punto están respondiendo a lo que os estoy contando, ¿no? Luego, por otra parte, lo que sería el contenido del plan de igualdad. El contenido del plan de igualdad, entendido como el plan de igualdad, un conjunto ordenado de medidas adoptado siempre, 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 y repito, siempre, después de realizar un diagnóstico de situación. ¿Por qué insisto tanto y soy tan pesada en este sentido? Porque hasta hace bien poco, realmente muchos planes de igualdad han sido un cortapega de otros planes, por ejemplo, del sector, ¿no? Porque al fin y al cabo dices, bueno, se comparte en la misma casuística en muchos casos, ¿no? En un sector masculinizado o en un sector feminizado. Pero realmente existen diferencias, por tanto, yo no puedo hacer un buen plan si no tengo una buena foto sobre la que tengo que intervenir en el caso de que se haya detectado esa intervención. Por tanto, se requiere sí o sí que haya un diagnóstico específico y con datos actualizados, lo más actualizados posible, para establecer cuál va a ser la estrategia para mejorar aquella realidad que arroje el diagnóstico que sea posible realmente avanzar hacia una mejora. Entonces, en este sentido, para poder hacer el plan de igualdad, deberá partir siempre de ese diagnóstico. En el caso de los grupos de empresa, es que tengan una misma actividad, imaginaros un grupo hotelero, todos los CIF de la empresa o entidades legales son hoteles, por tanto la actividad es compartida. Por tanto, lo que pueden hacer, la empresa puede decidir hacer un único plan de igualdad que aplique a todas las empresas, a todas las entidades legales, pero deberá hacer sí o sí un diagnóstico por cada una de las entidades legales. Es decir, requiere el conocimiento específico de cada una de las realidades de las entidades legales o de los CIF que aglutine ese grupo y luego será de aplicación el plan de igualdad
por igual a todos los TIC, a todos los centros de trabajo, aunque siempre cabe la posibilidad de tener que o de poder adaptar medidas o aplicar medidas específicas en unos centros y en otros no. Por ejemplo, puede darse la situación de que en una empresa haya un centro de trabajo muy masculinizado y otro centro de trabajo muy feminizado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una medida muy específica que esté muy orientada, en este caso, a plantillas masculinizadas, pueden ser medidas para el fomento del ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, algo que en el caso de las mujeres de conciliación yo creo que se nos puede hablar de mucho, ¿no? Pero vamos, que ahí como que nos llevamos la palma, ¿no? En las posibilidades para conciliar y el trabajo que se realiza. Entonces, a eso me refiero, que aunque sea un plan de igualdad que sea compartido, sí que se prevé que exista aplicación específica de medidas en unos centros de trabajo, sí, y en otros no, en base a ese diagnóstico precisamente. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre es fundamental, el plan de igualdad parte sí o sí de diagnóstico y en este caso también por el conocimiento de la labor de vigilancia e inspección de trabajo, también antes no pedían mucho el diagnóstico, sino iban directamente al plan de igualdad y ahora no, te pide el diagnóstico para comprobar que realmente está cumpliendo con todo lo que la normativa en este caso nos pueda estar requiriendo en cuanto al análisis de la información y cómo se ha analizado y cómo eso se reporta finalmente con el plan de acción, que en definitiva es el plan de igualdad. Las novedades que aporta el Real Decreto 901 en cuanto al contenido de los planes de igualdad, esto verlo como que ya es el documento final que debería generar el plan de igualdad, serían estos ámbitos que os digo, estos en el Real Decreto los encontráis y así os lo he trasladado. Sería, en primer lugar, la determinación de las partes que lo conciertan, es decir, quién ha firmado, quién ha participado en el proceso de negociación. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que identificar por parte de los sindicatos estas personas de este sindicato y por parte de la empresa a estos otros. En definitiva, os digo, llevarlo y se asimila a lo que es un convenio colectivo. El convenio colectivo siempre está identificado por quién ha negociado todo esto. El ámbito personal que aplica, el ámbito territorial y el ámbito personal, de tal manera que acotes también cuál es el ámbito del plan de igualdad. El informe de diagnóstico de situación de la empresa, esto es algo que también es una novedad para muchas empresas que no incorporaban aquí aparece el informe de diagnóstico, pero realmente lo que se pide son las conclusiones del informe de diagnóstico. Imaginaros que el documento de diagnosis puede ocupar, imaginaros 130 páginas. ¿De acuerdo? Y el plan de igualdad se pretende que ese es el documento que realmente es el documento que es público y que sea accesible para toda la plantilla. Por tanto, debe ser algo que sea digerible, entendible y comprensible para cualquiera que le caiga en sus manos, sobre todo que le aplique el plan de igualdad. Entonces, lo que se suele poner son las conclusiones del informe diagnóstico, algo que muchas empresas antes del Real Decreto 901, esta parte la obviaban. Tenían su informe diagnóstico en documento aparte, pero no aparecían en el plan de igualdad. Como propuesta de trabajo, yo siempre he seguido esta máxima, o sea, siempre ha aparecido en todos los planes de igualdad que yo he elaborado las conclusiones del diagnóstico, porque si no, esto parece que es un acto de fe, ¿no? Tú ves un plan de igualdad que dices, pues muy bonito, pero esto de dónde viene, ¿no? Por tanto, con las conclusiones del diagnóstico, cualquier persona que no conozca ni haya trabajado ni haya participado en el proceso puede entender por qué se ha elegido unas medidas y no otra en base a esas conclusiones de diagnóstico. De hecho, en la propuesta que nosotros lanzamos desde la Fundación Goman Forward a través de las herramientas, la herramienta del plan de igualdad cumple perfectamente con todos estos hitos que se van a tener que ir describiendo, identificando y que se tienen que ir desarrollando para poder generar un documento que realmente garantice todo el contenido que está exigido por el Real Decreto. Luego, como novedad, y aquí os he marcado más en nuestros colores aquellas novedades súper novedosas, que sería el resultados de la auditoría retributiva. ¿De acuerdo? Aquí, si os acordáis antes, en el diagnóstico de situación hemos dicho que en ese espacio y en ese ámbito de trabajo es donde se tiene que hacer la auditoría retributiva de la empresa.
la auditoría salarial para identificar posibles desviaciones o desigualdades entre mujeres y hombres. Y aquí en el plan de igualdad lo que vamos a trasladar son las conclusiones de ese informe de auditoría. Igual que os he dicho antes del informe de diagnóstico, de que aquí no vuelcas las 120 páginas del informe de auditoría de diagnóstico, tampoco vas a volcar la auditoría al 100% tal cual, sino las conclusiones del informe de auditoría. ¿Qué ocurre? Que aquí también os digo, dependiendo de las interpretaciones, ha habido situaciones en las que nos hemos encontrado que, por ejemplo, los sindicatos sí que piden que vaya el informe de auditoría en el plan de igualdad y vaya el informe total de diagnóstico en el plan de igualdad. Según y si nos ajustamos a lo que dice el desarrollo reglamentario, nos iríamos a resultados, a las conclusiones, ¿de acuerdo? De ambos informes. En este caso, en los resultados de auditoría es fundamental que se establezca cuál es el periodo de vigencia de esa auditoría y cada cuánto se va a realizar. ¿Vale? Entonces, aquí, evidentemente, esto está absolutamente vinculado con lo que es el desarrollo reglamentario 902 de igualdad retributiva, en donde se establece que la vigencia de la auditoría retributiva está vinculada a la vigencia del plan de igualdad. El plan de igualdad, la recomendación que se establece, vamos, la recomendación no es el máximo que te permiten para tener un plan de igualdad vigente son 4 años. Por tanto, la auditoría va a tener esa vigencia de 4 años, pero como estamos en esta primera fase en la que hemos hecho el diagnóstico, por tanto hemos hecho la primera auditoría para poder hacer el plan de igualdad, la siguiente auditoría, por tanto hablamos ya de la periodicidad de auditoría, sería una vez finalizara el plan de igualdad, por tanto a los 4 años volveríamos a hacer otra auditoría salarial. ¿De acuerdo? Es fundamental también la definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. En este caso, sí que aparecía siempre en el modelo de plan de igualdad general que todo el mundo utilizaba, la definición de objetivos siempre hay que ponerla, ¿de acuerdo? Como para cualquier plan, ¿para qué haces un plan? Para conseguir unas metas. Por tanto, la calidad en la definición de esas metas, de esos objetivos, son claves para qué, para orientar realmente todas las acciones a realizar y fundamental para poder establecer luego el sistema de seguimiento y evaluación que nos permita ver si nos hemos desviado o no, si hemos cumplido o no con aquello que estaba previsto. Por tanto, también se exige que la definición de esos objetivos se establezcan cuantitativos y cualitativos, de que no sea solamente conseguir la igualdad en la empresa. Dice, pues muy bien, ¿cuándo consideras tú que la has conseguido la igualdad en la empresa? Pues he hecho 2 cursos de igualdad, ¿con eso lo has conseguido? Pues no. ¿De acuerdo? Entonces tendrás que decir, realmente, pues tenía que hacer 5 cursos de formación, los he hecho, aplicaba 100% de la plantilla y la plantilla se ha formado y además he conseguido un cambio en la cultura de la organización justificada por, ¿de acuerdo? Por tanto, la definición e identificación de esos objetivos son claves para realmente identificar la calidad de ese plan de igualdad que te permita realmente generar todo el sistema que estamos viendo que se tiene que desarrollar. Evidentemente, para que un plan sea posible, le tienes que asignar recursos, si no, difícilmente va a ser ejecutable. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí también en el plan de igualdad, este nivel de concreción, es cierto que había muchos planes en España que eran muy deficitarios de este contenido, ¿no? Entonces, a partir del Real Decreto, exige que para cada medida que pongas en marcha digas cómo lo vas a hacer, quién es la persona responsable, cómo lo vas a medir y evidentemente algo que es fundamental y que no suele aparecer en ningún plan de igualdad es el presupuesto que tú tienes para poder hacer esto. Sabéis que cualquier política, cualquier plan, cualquier programa, si no tiene parejo un presupuesto, está llamado a no hacerse. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que se diga en el plan de igualdad que se va a hacer es porque existe presupuesto que garantiza su ejecución. Garantiza su ejecución porque en el momento que tenemos un plan de igualdad es de obligado cumplimiento. Y por ello os enseñaré luego al final las sanciones que pueden conllevar el incumplimiento de lo que no se haga del plan de igualdad cuando estaba previsto. ¿De acuerdo? Luego, algo que también es fundamental es el calendario de actuaciones. Es decir, una vez que yo tengo ya aprobado mi plan de igualdad, en la que he identificado todas las medidas que voy a poner en marcha,
plantearlas en el tiempo, hacer una planificación en tiempo de cuándo voy a hacer cada una de las cosas, fijarlas en un periodo determinado, porque es lo que nos va a permitir controlar esa planificación y sobre todo que valorar en el momento en el que no se puede ejecutar, que haya una explicación de por qué no se puede ejecutar y planificar una, una recalendarización. Entonces, si veis, según os voy contando, aquí lo que estamos armando realmente es toda una estrategia de trabajo que requiere funcionar desde un sistema de gestión que te permita el control absoluto de todo lo que estamos haciendo, porque si veis son muchísimos los detalles que hay que controlar, que hay que supervisar, porque el incumplimiento de cualquiera de ellos puede llevarnos a un incumplimiento en materia de igualdad. Por tanto, un incumplimiento en materia de igualdad va a suponer determinadas sanciones y todo lo que conlleva. Pero también es fundamental porque va a ir en contra del cumplimiento de objetivos de igualdad que la empresa se haya establecido. Por tanto, irá en contra de cualquier línea de acción o cualquier el ámbito de acción en este sentido de la empresa. Por eso, desde la herramienta de Women Forward, lo que planteamos es ese sistema de gestión de la igualdad que permita tenerlo todo absolutamente controlado y que sea difícil que se escape del control cualquier indicador, cualquier recurso, cualquier variable, cualquier persona que tenga que intervenir y no intervenga para realmente garantizar los objetivos con los que nos hemos comprometido como empresa y en este caso como comisión negociadora para sacar adelante lo que sería el plan de igualdad, que en definitiva no es otra que integrar la igualdad, el principio de igualdad de trato y oportunidades en la gestión de nuestra empresa y con ello contribuir a hacerla más competitiva. Junto con este calendario y todo el tema de recursos, la definición de objetivo que os decía a continuación, se tiene que armar el sistema de seguimiento y evaluación del plan de igualdad, es decir, el tener ese control de cuándo se tienen que hacer las cosas, de quién depende que se hagan las cosas, a quién afecta el que se hagan las cosas, con quién tenemos que garantizar que participe para poder cumplir con el objetivo y de revisión periódica en este sentido, de tal manera que te permita también identificar que inicialmente, aunque hayamos previsto la ejecución de determinadas medidas o hemos establecido determinados indicadores para medir el cumplimiento de lo que estamos haciendo, haya siempre ese margen a la mejora. ¿De acuerdo? Por tanto, la comisión que en este caso se creará para el seguimiento de los planes de igualdad, una vez se haya finalizado la fase de negociación, será la encargada realmente de garantizar esa revisión y esas actualizaciones que se pudieran estar haciendo para la mejora del plan de igualdad. Luego, otro de los contenidos que establece el Real Decreto sería esta comisión que os estaba adelantando de la constitución de la comisión de seguimiento, que en muchos casos, en muchas empresas, la comisión negociadora, una vez que finaliza todo este proceso que estamos viendo aquí de elaboración del plan de igualdad, se concluye y se abre una nueva comisión, se apertura una nueva comisión y es la comisión de seguimiento cuando son las mismas personas, ¿de acuerdo? En otras no, la comisión de negociadora son unas personas y la de seguimiento será otra. Esto depende realmente a criterio tanto de la empresa como de los sindicatos que conformen y que formen parte de todo este proceso, ¿de acuerdo? Como cualquier comisión deberá tener su reglamento de funcionamiento, que es el marco de actuación que regula las relaciones y la toma de decisión y gestión de las discrepancias que puedan surgir al respecto. Y luego otra de las novedades que también aparece, y os la marco también a colorcito, es el procedimiento de modificación. En este caso es un procedimiento que es verdad que muchas comisiones, yo os digo con las que yo he trabajado, en los reglamentos de funcionamiento generalmente siempre incorporamos estas cláusulas, en tanto en cuanto a que cuando hay que hacer alguna modificación, esto cómo se tiene que hacer. Por tanto, ya había muchas, por tanto, eso tendréis que revisarlo dentro de las comisiones que tengáis instauradas en cada una de vuestras empresas, si este procedimiento lo tenéis incluido o no. En el caso de que estuviera, sería volcarlo en el plan de igualdad para actualizarlo y en el caso de las que no, realmente crearlo, ¿no? Acordarlo y negociarlo con la comisión negociadora. Entonces, este procedimiento de modificación que incluye el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que existan tanto a la implantación del propio plan, en cuanto al seguimiento, en cuanto a la evaluación, de cualquier cosa, discrepancias en cualquier cosa que estéis negociando, tanto porque sea de cumplimiento con la normativa legal como que no tenga nada que ver con la normativa legal, pero se quiera ir a más en el ámbito de la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, si veis, el documento ha evolucionado
hacia un documento donde existe una mayor concreción del contenido, del alcance, del impacto que genera trabajar la igualdad en el ámbito de la empresa. Y es un documento que te sirve de guía completamente para poder controlar toda esa integración del principio de igualdad en la empresa. Evidentemente, lo primero que salta, yo creo, cuando ves tal volumen de información, tal volumen de contenido y de documentación, es que esto hay que organizarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque el expediente de igualdad de la empresa va a ser eso, es un expediente en el que se tiene que estar nutriendo con toda la documentación acreditativa de cada paso que se dé, porque evidentemente ante cualquier grupo de interés que la comisión negociadora, que la comisión de seguimiento o que la empresa esté en disposición de poder informar a cualquier grupo de interés de la empresa sobre todo aquello que se está haciendo y sobre todo que ya no solamente se trata de acreditar y generar documentación, sino que esa documentación sirva realmente para cumplir el objetivo con el que se trabaja en el ámbito de la igualdad. Por tanto, estos serían los diferentes contenidos, que os lo voy poniendo como si fuera un circuito, pero los diferentes contenidos mínimos que debe contar sí o sí el plan de igualdad. Por tanto, el ejercicio interno que os toca hacer es, en función del plan de igualdad que tengáis ya en la empresa, aprobado antes del 14 de enero, aquellos ámbitos, contenidos que os falte, será aquello que tengáis que complementar. La vigencia de los planes de igualdad, lo que os decía, antes de que estuviera este Real Decreto, el 901, ya en el 2007, cuando salió la Ley de Igualdad, las recomendaciones que había a nivel sindical siempre han sido que se estipulara esa vigencia y que se recogiera como de obligado cumplimiento por las empresas, pero es cierto que esto no se puso nunca hasta ahora, ¿no? Hasta el Real Decreto 919, perdón. Entonces, ¿por qué estaba muy centrado en los 4 años? Porque estaba muy vinculado a lo que es negociación colectiva. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento no se hizo, pero ya en el 2019 ya se establece como mínimo, perdón, como el periodo máximo a tener de los planes de igualdad será 4 años. ¿Qué ocurría? Que en ese transcurso con el que he empezado la presentación, en la que os decía que desde 2007 cómo se han hecho las cosas hasta ahora, lo que se ha visto que había muchos planes de igualdad que no tenían periodo de vigencia. Es decir, se aprobaba un plan de igualdad, imaginaros, en el 2020 y llegabas al momento de ejecución y era de por vida. ¿No? Como efectivamente el tema de la igualdad va a ser un trabajo a realizar durante muchos años, es decir, es un trabajo a corto, medio y largo plazo, bueno, pues como siempre hay que trabajar en ello, pues ¿para qué vamos a ponerle vigencia? Pero sabemos que para que realmente se hagan las cosas, se cumplan las cosas, se asignen recursos y se trabaje en favor de ello, hay que ponerle un tiempo. Por tanto, se sitúa en el máximo de 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún plan de igualdad que se quiera registrar en el registro de convenios, que es el primer filtro que nos va a dar el feedback de lo que hemos hecho como documento final, podrá superar los 4 años. Si supera los 4 años, será devuelto para revisión de ese periodo. ¿De acuerdo? Por tanto, el máximo serán los 4 años. La extensión del plan, lo que os he dicho antes con el diagnóstico, recordáis, se va a analizar el 100% de la plantilla en todos los centros de trabajo y se incluye al personal de puesta a disposición. Otro de los temas que también supuso un conflicto importante, en tanto en cuanto las empresas a la hora de analizar la plantilla analizaban el personal de contratación directa, pero no incluían el personal que se había contratado vía ETT, personal de puesta a disposición. A raíz de una sentencia, en este caso, que se puso ante denuncia de empresas de contact center, salió que efectivamente los planes de igualdad son de aplicación para el personal de puesta a disposición que en el momento que presta servicios en la empresa esté vigente. Por tanto, se aplicará. Sí que es cierto que también aquí entra en juego lo que es la coordinación de actividades en todo lo que se haga en materia preventiva y también en este caso en materia de igualdad. Por tanto, ojo a la hora de hacer los diagnósticos si dejáis fuera al personal de puesta a disposición, porque es de obligado informar en este sentido, porque os digo, aplica el contenido del plan de igualdad. Y luego existe y se establecen también los supuestos en los que se obliga a las empresas a revisar los planes de igualdad. Ahora mismo estaríamos en la posición de que, como ha salido un Real Decreto, que es nuevo,
obliga a la adaptación de todos los planes de igualdad anterior al 14 de enero a tener sus contenidos según nos especifica este desarrollo reglamentario. Hasta ahí estaría bien. Entonces, ya está, ahí quedaría la obligación de revisión de planes de igualdad a su adaptación al Real Decreto. Por tanto, como no se espera que vaya a haber ningún desarrollo reglamentario más, porque lo comprometido eran estos dos que hemos dicho, el de planes de igualdad, el de igualdad retributiva, como que ya no habría lugar a revisar ningún plan de igualdad nunca. Una vez que se haga, ¿para qué vamos a revisarlo? Lo aplicaremos, funcionaremos con él y una vez que pasan los 4 años haremos uno nuevo según, según nos obliga la ley en este sentido, ¿no? Pero hay otras situaciones que nos obliga a revisar nuestros planes de igualdad. En primer lugar, lo que hemos dicho, en función a este Real Decreto. En segundo lugar, como resultado de inspección y trabajo. ¿Vale? Inspección de trabajo puede acudir al centro de trabajo, nos pide el diagnóstico, nos pide el plan y si detecta cualquier situación que no esté conforme a ley o si ha habido alguna denuncia en este sentido, van a reconducir y nos van a obligar en un plazo de tiempo determinado, suficiente para poder realizarlo, a hacer este trabajo. ¿De acuerdo? Supuestos de variación de plantilla, lo que os decía, aunque nosotros ya tengamos la obligatoriedad de tener un plan, porque imaginaros, estamos en nos ponemos ya en el escenario de 7 de marzo del 2022, donde hemos dicho que las empresas de más de 50 personas trabajadoras están obligadas las empresas a contar con un plan de igualdad, ya estaría con eso. ¿Qué ocurre si a la empresa la va estupendamente? Que ojalá que sea así, y de 70 personas trabajadoras pasa a 500 personas trabajadoras. Yo tengo mi plan de igualdad, por tanto, como lo tengo, estoy en cumplimiento de ley, por tanto nadie me puede decir nada. Error, porque en este caso lo que nos está diciendo la ley es que cuando existe una variación en el volumen de plantilla considerable, tienes que volver a hacer el diagnóstico de igualdad para ver hasta qué punto tu plan de igualdad se sigue adecuando a la situación, a tu nueva foto o no. ¿De acuerdo? Por tanto, ojo y recordar los periodos que os he dicho anteriormente, al 30 de junio y al 30 de diciembre, revisar el cómputo que tenéis en plantilla, de tal manera que si ha habido una variación importante, tanto por encima como por debajo, es obligado volver a realizar el diagnóstico para ver hasta qué punto, lo que os decía, nuestro plan de igualdad que tenemos aprobado y que estamos implementando sigue teniendo vigencia según la nueva situación de la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, también es de obligado cumplimiento este sentido. Luego, si se ha dado situaciones de modificación sustancial en los métodos de trabajo, en la organización, sistemas retributivos, es decir, cualquier modificación que haya sufrido nuestra forma de trabajar y que, por tanto, afecte a las condiciones de la plantilla, también será susceptible de ser revisado, por tanto, ver hasta qué punto la nueva situación da respuesta a nuestro plan de igualdad, por tanto, habría que revisar también el plan de igualdad. Y luego, evidentemente, ante una resolución judicial que haya condenado a la empresa por discriminación directa o indirecta por razón de sexo, ¿vale? O porque, por ejemplo, le falte la adecuación al plan de igualdad que lo tengamos, porque en muchos casos habrá muchas empresas que tengan su plan de igualdad aprobado antes del 14 de enero, pero como tienen plan de igualdad, lo tienen aprobado, lo tienen registrado, y si todo va bien y nadie dice nada, seguirán funcionando tal cual. Entonces, es cierto que lo tienen, pero no lo tienen de acuerdo a lo que sería el nuevo reglamento. ¿De acuerdo? Por tanto, estos serían como los 5 supuestos con los que tenemos que estar manejándonos para poder tener siempre actualizado nuestro plan de igualdad en el caso de que se diera alguna de estas casuísticas. Luego, os decía antes, dentro de las comisiones que se crean, serían como las estructuras que se identifica, se define y se localizan para poder gestionar todo el tema de igualdad en la empresa. Hemos situado en primer lugar la comisión negociadora,
que es la que va a establecer todas las condiciones y, por tanto, lo que es el diagnóstico plan de igualdad. Luego se constituiría la comisión de seguimiento, que es aquella, es aquella encargada y la que tiene el mandato, por así decir, de vigilar y garantizar que todo lo que se ha dicho en el plan que se va a hacer se haga. Evidentemente, no va a depender de ella, porque muchas de las cosas que se ponen en el plan de igualdad que hay que hacer dependen de los diferentes departamentos de recursos humanos que tienen que integrar todas las medidas que se deciden o que se acuerden, pero sí tienen esa labor de vigilancia, de comprobar que según el cronograma, según la asignación de recursos que se han hecho, tanto materiales, humanos como económicos, están todos funcionando para llegar al cumplimiento de lo que se ha dicho en el plan de igualdad que se iba a realizar y, por tanto, para alcanzar los objetivos que se han conseguido. El cumplimiento de un plan de igualdad, situarlo al mismo nivel de cumplimiento que se debe cumplir un convenio colectivo, ¿de acuerdo? A ese nivel de importancia, y de hecho hay sentencias al respecto a favor de lo que estoy comentando. En este caso, la comisión de seguimiento y la comisión es de seguimiento y evaluación también evidentemente es paritaria, porque aquí hemos dicho que desde la Ley de Igualdad en el 2007 se prevé que el elemento de transparencia que garantiza todo el trabajo en materia de igualdad se prevé que es la representación sindical. Por tanto, siempre empresa y sindicatos van a ir de la mano en esa estructura para poder hacer todo este trabajo de seguimiento y evaluación. En este caso, las competencias que tienen sería la de seguimiento periódico, por tanto, al menos anualmente, deberán elaborar un informe. Volvemos otra vez a la generación de documentación, generación de un informe de seguimiento que tendremos que revisar todo lo que se ha dicho que se va a hacer en el cronograma, con todos los indicadores, con todos los recursos que se iban a aportar, para qué se ha hecho, no se ha hecho, cómo se ha hecho, y si no se ha hecho, que se explique. Y luego tendríamos la evaluación intermedia, que sería otro hito fundamental en la estrategia de implantación del plan de igualdad y de la que forma parte y la que permite garantizar el sistema de gestión de todo lo que estamos haciendo. En este caso, la evaluación antes al Real Decreto estaba prevista siempre para final del plan de igualdad. Es decir, si nuestro plan tenía 4 años, pues a la finalización del cuarto año hacías la evaluación y te servía ya como punto de partida para el diagnóstico del siguiente plan de igualdad que tenías que hacer, ¿no? Porque aquí, evidentemente, terminaremos un plan, lo evaluaremos, empezará otro, lo evaluaremos, empezará otro y lo evaluaremos siempre partiendo cada uno de ellos de su propio diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que con el Real Decreto 901 incorpora una evaluación intermedia, de tal manera que a los 2 años, si hemos establecido el escenario temporal de aplicación de un plan de igualdad durante 4 años, lo que establece es que a mitad del plan, es decir, a la finalización del año 2, habrá que hacer la evaluación de ese periodo. Y a la finalización del año 4 habrá que hacer la evaluación total del plan de igualdad. Por tanto, si veis, se establecen como tres momentos estratégicos: seguimiento anualmente con su producto final, que será su memoria de seguimiento, y la evaluación bianual en el caso de que nuestro plan de igualdad tenga una vigencia de 4 años, y cada uno con su memoria. Por tanto, desde la propuesta que nosotros os vamos a enseñar también, os ofrecemos toda esa posibilidad de generar y de una forma automática que el propio sistema os vaya generando ese sistema de seguimiento y os vaya haciendo todos los cálculos necesarios para la evaluación, de tal manera que en comisión de trabajo de seguimiento y evaluación haya que apuntar, anotar y aportar cualquier aspecto que sea de interés, pero ya directamente pues, con el seguimiento que habéis hecho a través del aplicativo os va a generar toda esta documentación con muchísima más facilidad y rapidez que si lo tuviéramos que hacer de una forma pues, manual, como tradicionalmente hemos venido trabajando durante todos estos años, ¿no? Y luego, para finalizar, el tema de otra de las novedades que aporta el Real Decreto, que lo contamos como novedades, pero os digo, la Ley de Igualdad del 2007 ya establecía la obligatoriedad de que todos los planes de igualdad se tenían que registrar, pero es cierto que estaba sujeto a que se iba a crear un registro específico de planes de igualdad, algo que nunca se hizo, y ha sido ahora con el Real Decreto de 2019 cuando se establece y se hace ese desarrollo en el que se crea esa obligatoriedad, se recuerda esa obligatoriedad y se sitúa en el registro de convenios y de acuerdos y convenios colectivos en el apartado específico de planes de igualdad para poder hacer esa inscripción. Entonces, en este caso, la inscripción es obligada de todas las empresas que tengan la obligatoriedad de hacer un plan, de inscribirlo,
como fase final, y os acordáis, es una vez que la comisión negociadora haya aprobado, haya firmado el plan de igualdad, hay 15 días para que la persona que designe esa comisión negociadora, que generalmente es alguien de la empresa, que es la que gestiona cualquier trámite, cualquier comunicación con la administración, alguien del Departamento de Recursos Humanos, se le designa para que haga ese trámite de inscripción del plan de igualdad en este registro. 15 días, recuerdo. Entonces, junto a esa documentación existen otros documentos que habrá que subir. Por tanto, acordaros del gran volumen de información documental que se tiene que ir generando para poder acreditar ante los diferentes grupos de interés que os decía antes en función de la demanda que pudiéramos tener. En este caso, la demanda del registro para poder acceder a él, para poder solicitar la inscripción, es con esta documentación que os indicamos aquí, ¿no? Sería el acta de constitución de la comisión negociadora, se tendrá que tener firmada, el acta de firma del diagnóstico de igualdad, el acta firmada del plan de igualdad, es decir, son las actas de las comisiones negociadoras, el plan de igualdad firmado, el acta de designación de la persona que tiene, porque es potestad de la comisión negociadora designar quién va a hacer este trámite, y ha entrado en juego un documento más, por si era poco, de lo que teníamos que trabajar, entra en juego un documento más que es el anexo 2V, ¿vale? Que es la hoja estadística del plan de igualdad. En esta hoja lo que es realmente es eso, es información estadística para ver hasta qué punto si tu plan recoge los diferentes criterios que se deberían incorporar o no en tu plan de igualdad. Por tanto, también te permite hacer como un checklist en este sentido de qué es aquello que deberíais haber incorporado. Por tanto, siempre se recomienda pues, hacer una lectura previa de este para poder acomodarlo a lo que se va a realizar tanto en diagnóstico como en plan de igualdad. Esta hoja estadística ha entrado en juego ahora, hace pocas semanas. Anteriormente no estaba, sí estaba previsto en el Real Decreto 2019, donde aparece su contenido, pero no estaba como habilitada dentro de lo que era el registro en el RESCOM. ¿De acuerdo? Ahora esto sí que está y lo que os comentaba, toda esta documentación a través de lo que sería la herramienta del plan de igualdad Women Forward, pues tendríais toda esta información perfectamente para clicar y que accedáis directamente al registro de convenios, como ahora veremos. A modo de resumen y recordar cuáles son todos los hitos que son fundamentales y, para poder cumplir con todo el proceso de negociación del plan de igualdad y tenerlo en condiciones en este sentido, sería pues este esquema que aquí os he planteado, ¿no? En primer lugar, el compromiso de la dirección, que sería el documento que tiene que firmar la persona con la máxima responsabilidad de la empresa, en la que asume ese compromiso de integrar la igualdad en la gestión de la empresa y cómo lo va a hacer. Documento que la recomendación también está que siempre sea público, que sea accesible para cualquier persona de la empresa y fuera de ella para que sepa en la línea de trabajo que está teniendo la empresa en este sentido. Siguiente paso sería la constitución de la comisión negociadora de igualdad, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el compromiso en la constitución de esta comisión negociadora, que hemos dicho que era paritaria, con la representación de la empresa y representación legal de la plantilla. En caso de que no se tenga representación legal, lo que hemos dicho, hay que acudir a los sindicatos del sector invitándoles para que participen de esa negociación. Entraríamos ya en lo que sería la negociación y el diagnóstico, es decir, o bien la propia Comisión de Igualdad se pone a trabajar y hace todo el diagnóstico de igualdad, o bien contrata herramientas como la que nosotros os ofrecemos o con cualquier consultora o consultoría para realizar este trabajo que deberá ser sometido a validación de esta comisión negociadora, por tanto, para ser sometida a negociación. Una vez que está negociado el documento de diagnóstico, pasaríamos a lo que es la aprobación y firma. De esa aprobación y firma pasaríamos ya a lo que sería la negociación del plan de igualdad, por tanto, otra vez todo el trabajo de elaboración, validación, negociación. Y una vez que está aprobado y firmado el plan de igualdad, lo último que nos faltaría en el plazo de 15 días sería subir al registro del RESCON, la persona que esté designada, todos los documentos que os he dicho antes, junto con el plan de igualdad que haya sido, aprobado y firmado por la comisión negociadora. En este momento es como que se cierra la comisión negociadora, ha acabado las competencias, en este caso la misión, el sentido de esta comisión, y se crearía lo que sería la comisión de seguimiento, esa comisión que también sigue siendo paritaria, que contaría con su propio reglamento de funcionamiento, y a partir de aquí empezaríamos con lo que sería la implantación,
seguimiento y evaluación del plan. En cuanto esto, en cuanto a al recordatorio de las responsabilidades que existen por el incumplimiento en materia de igualdad, por incurrir en diferencias de retribución injustificadas o en cualquier ámbito en materia de igualdad, os digo, va desde los 626 euros hasta los 187.000 euros, donde el considerar el no tener un plan de igualdad o la no implantación de un plan de igualdad va a tener este tipo de consecuencias. Dice, aparte de que tenga las sanciones con las multas económicas que aquí hemos dicho, según estipule la autoridad en este sentido, luego todo esto puede conllevar consigo otro tipo de dificultades y, por tanto, sanciones, como es la prohibición de contratación con el sector público, en el caso de haber sido condenada la empresa en este sentido, el coste reputacional que esto puede tener. Sabéis que cada vez más se está más observante de cuáles son las prácticas de las empresas en materia de igualdad, por tanto, todo lo que es ese ámbito de desarrollo, tanto en el cumplimiento legal, el compliance en materia de igualdad, como todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social en el ámbito de cuestiones sociales y de derechos humanos, entraría de lleno en todo esto que estamos hablando. Por tanto, el coste que finalmente puede tener esto, evidentemente, va a tener un impacto en la cuenta de resultados de cualquier empresa, ¿no? Y esto no es para, digo, para bajar la moral, sino simplemente es de recordatorio de lo importante en ese sentido y las consecuencias que conlleva el incumplimiento en materia de igualdad. Y ahora a continuación os quería hacer una pequeña presentación. Aquí sería la presentación de la plataforma de la Fundación Women Forward, para enseñaros las herramientas con las que nosotros trabajamos y proponemos a las empresas, cualquier empresa que pueda estar interesada, como que ponemos a disposición de aquellas empresas que formen parte de la membresía del Club de Empresas para la Gestión de la Igualdad, el acceso a herramientas para poder realizar todo este trabajo que hemos propuesto y, evidentemente, en cumplimiento con los reales decretos y que permiten, al fin y al cabo, generar ese sistema de gestión de todo el trabajo que hay que realizar y de toda la documentación que se tiene que elaborar. ¿Me vais a permitir? Dejo de compartir. A ver, perdonadme. A ver, ¿estáis viendo pantalla? Vale. Bueno, pues aquí Sí, si estamos veis, viendo. gracias. Aquí si veis, sería entrando en la plataforma de la fundación, las herramientas que tenemos, entre otras, como ya presentamos en la sesión anterior del registro retributivo de la auditoría salarial, tendríamos el diagnóstico de igualdad Women Forward y el plan de igualdad. En este caso, el plan de igualdad es una herramienta que hemos trabajado mucho para que sea absolutamente intuitiva, que facilite todo el recorrido de todo el contenido que hay que hacer, si veis, de todos los pasos que tenemos que dar en cuanto al compromiso de la empresa en materia de igualdad, la constitución de la comisión negociadora, el dar las pautas de qué es una comisión negociadora, cómo se tiene que constituir, quién puede formar parte, qué plazos hay. Ofrecer los documentos necesarios para la promoción de la negociación del plan de igualdad, proporcionar las actas para la constitución de la comisión negociadora, de tal manera que es para que la empresa, en este caso la propia comisión, pueda ir rellenando a través de las claves de acceso que se le daría a la empresa, puede ir rellenando toda su información, de tal manera que se le da evidentemente un modelo siguiendo las recomendaciones del Ministerio en este sentido, para garantizar todo el reporte de información que hay que generar, ¿vale? Y luego para guardar y generar documentos de tal manera que nos permita tener ese repositorio de todos los documentos que se vayan a ir generando.
En el plan de igualdad se incorpora también todo lo que sería el diagnóstico de igualdad, de tal manera que nos permita, por una parte, si se opta por utilizar la herramienta nuestra de diagnóstico, que ahora os paso a enseñar, aquí aparecería lo que serían las conclusiones del informe diagnóstico, que es lo que nos dice el plan de igualdad, o si la empresa ya tuviera su diagnóstico hecho porque lo ha trabajado anteriormente, el poder subirlo aquí para poder trabajar en este sentido. ¿De acuerdo? Se os da también todas las posibilidades de las actas. Hemos dicho que cada paso que hay que dar, cada documento que hay que generar, tendrá que ser validado y negociado por la comisión negociadora. Por tanto, se ofrece los modelos de actas y de generación de actas que se vaya necesitando para todo el proceso de negociación, porque sabéis que lo ideal sería que la primera reunión que se presente el informe de diagnóstico, todo el mundo esté de acuerdo y se firme, pero esto es muy difícil que ocurra. Entonces, en cada reunión, que habrá que establecer un límite, sabéis los plazos que os he comentado antes, tendrá que estar controlados esos límites en el proceso de negociación. Por tanto, cada reunión requerirá de su propia acta, por tanto, la herramienta os da esa posibilidad para ir completándola según las necesidades que tengáis. La propuesta de acta, aprobación y firma, de tal manera también que os da la orientación sin saber del tema de igualdad, de qué contenido debería tener esa firma, evidentemente siempre con el modelo de referencia, pero con la posibilidad de siempre de adaptación y de incorporación de aquel contenido que vosotros queráis añadir y, por supuesto, con la posibilidad de generar siempre el documento y de archivarlo para que se cree en nuestro repositorio. Luego, lo que sería lo que es la propuesta del plan de igualdad, en este caso, la propuesta que nosotros hemos planteado en este desarrollo es que el año pasado, a finales del año pasado, la Fundación elaboró un informe, que es el primer informe para promover la creación de valor de las empresas y la igualdad, propuestas para avanzar. En esta investigación se trabajó con muchas empresas, que son las que aquí estáis viendo, que participaron y pusieron en valor y pusieron y compartieron aquellas prácticas que estaban desarrollando en los diferentes ámbitos de gestión de personas, en promoción, en contratación, en clasificación, en retribución, y que son consideradas como buenas prácticas. De tal manera que ese es uno de los valores añadidos que os ofrecemos con esta herramienta, de tal manera que a la hora de decidir, evidentemente todo esto debe responder siempre al diagnóstico de situación, pero se os da la posibilidad de que podéis elegir entre un catálogo de medidas. ¿De acuerdo? Aquí veis, bueno, todo esto del contenido es según hemos hecho el recorrido que os he hecho antes, ¿vale? En la que se identificaban las partes suscriptoras, ámbito personal, territorial y temporal, de tal manera que vayáis situando si vuestra empresa es de ámbito provincial, autonómico, nacional, la vigencia que vais a tener en el plan de igualdad, incluir las conclusiones, incluir cualquier documento, por tanto os permite siempre ese repositorio de documentación para que siempre tengáis aquí archivado absolutamente todo. Resultados de la auditoría retributiva, de tal manera que si la empresa opta por hacer la auditoría retributiva con nuestra plataforma, directamente se volcaría aquí esos datos. Si lo tiene de su propia hecho, de su propia cosecha, le da la posibilidad de añadirlo aquí para que lo tuviera. Entonces, lo que os estaba diciendo antes, en este caso, las medidas que os proponemos es para poder elegir entre el catálogo de mejores prácticas que hemos seleccionado de todas aquellas empresas que ya han trabajado en materia de igualdad. Por tanto, son buenas prácticas ya aplicadas y que, por supuesto, pueden servir de inspiración para las empresas para coger esas prácticas y ponerlas en marcha o plantear otras diferentes a las que nosotros podemos plantearos aquí en el programa. Pero, evidentemente, siempre está esa posibilidad. Para cada una de ellas existe todo lo que es su situación dentro de un cronograma para que nos permita la planificación. Se identifican una serie de indicadores de seguimiento, es decir, se va facilitando toda esta tarea y se identifica a quién va identificada cada una de las medidas, de tal manera que te permita ir teniendo un control de lo que hemos dicho, ¿no? Este sistema de gestión. Esta ficha de aquí es la que vuelca a medida que vosotros aquí vais complementando, ¿no? Elegís el área de actuación de cada uno de los ámbitos que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Las medidas correspondientes, si hemos elegido en compromiso, las diferentes medidas que os ofrecemos para que podáis elegir los indicadores de seguimiento, a qué personas va identificada o destinada las medidas que vayamos a hacer y siempre recordar que algo que es fundamental, tener siempre controlado el número de personas y mujeres a quien les afecta o quien tiene que participar. De tal manera que esta manera es la de poder controlar el impacto de género que tiene cualquiera de las medidas que podamos decir. Nos permite identificar la persona que ha sido responsable
o qué va a ser responsable de la ejecución, el mail de contacto, qué recursos asociados, y aquí nos permite ir incorporando dentro del periodo de vigencia que hemos establecido de 4 años, ir situando en cada año cada una de las medidas en el primer cuatrimestre, segundo, tercero, cuarto, el que queráis. Y en caso de que nos valgan las medidas que aquí os proponemos, siempre existe la posibilidad de añadir medidas para ir incorporándolas según queráis. Luego tenéis la aplicación seguimiento, la evaluación y revisión, que en este caso sería como información tipo en cuanto a qué se va a evaluar en cada una de las medidas, que evidentemente es lo que vais a encontrar posteriormente, y luego un cronograma en el que se va a volcar toda la información, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a permitir para poder tener el control de toda la planificación, aquí como no está completado todo, ¿de acuerdo? Pero veis, aquí aparecerá para cada uno de los ámbitos según el tiempo y según cuándo lo hayamos temporalizado, ir poniéndolo y que nos permite luego tener ese seguimiento y ese control en este sentido. Luego, os digo, también conlleva lo que es el acta de negociación del plan, porque aquí tendríamos el documento, tendríamos el acta de negociación, por tanto, exactamente lo mismo que os he contado antes, para cada uno de los pasos que vamos dando se va guiando con el aplicativo todos los momentos en los que hay que hacer y qué documentación es la que se tiene que ir generando. ¿De acuerdo? El acta de negociación y aprobación. Y luego, como fase final, una vez que ya tenemos el acta negociada, el siguiente paso sería ya la del registro del RESCON. De tal manera que una vez que ya tenemos, y aquí hemos designado qué persona es la que va a presentar toda la documentación que hemos dicho antes, nos lleva directamente a la presentación telemática. De tal manera que ya a partir de aquí la empresa con sus claves, aquí no lo pongo porque como sabéis que todo es con clave, con firma electrónica, a través de la firma electrónica de la persona que lo va a presentar, va completando va subiendo toda la información que va requiriendo el propio registro. Una vez que ya tenemos esto, como herramienta que os decía de manejo, ya entraríamos en lo que es la fase de seguimiento. Por tanto, para el seguimiento que se establezcan, sabéis que hemos dicho que el seguimiento mínimo que establece el Real Decreto es un seguimiento al año. ¿Qué ocurre? Que las reuniones de las comisiones de seguimiento, la propuesta que solemos hacer es que exista una periodicidad más corta de un año, porque generalmente dices es más difícil controlar el seguimiento si lo haces a un año que si lo haces a lo mejor cada 6 meses o cada 3 meses, pero esto quedará siempre a criterio de la Comisión de Seguimiento y Evaluación según establezcan su propio reglamento. Por tanto, aquí se podrán crear tantas actas como reuniones de seguimiento se tengan para luego generar el informe, que aquí si veis aparece el informe de seguimiento. ¿Vale? Entonces, en esta propuesta de acta de constitución os proponemos el acta de constitución y, por supuesto, el reglamento de funcionamiento, que como os he comentado antes, la legislación prevé que todas las comisiones tengan su reglamento de funcionamiento que sean los que vayan acordando. Por tanto, es un modelo también tipo, pero perfectamente personalizado. Según ves, la comisión acuerda reunirse con la frecuencia que aquí pondréis lo que consideráis, cada 3 meses, cada 4, lo que fuera. Y aquí tenéis los modelos de actas de la comisión, la de constitución, la de seguimiento y la de evaluación. Hemos dicho que las de seguimiento serían periódicamente o bien trimestralmente o la anual que hay que generar el informe, y la de evaluación sería en 2 momentos para elaborar los informes de evaluación. ¿De acuerdo? Y luego aquí os aparece las posibilidades de la generación del informe de seguimiento, de tal manera que según los tiempos que se hayan acordado para ellos, se irá rellenando por las personas que estén autorizadas para hacerlo según la clave que se designe con la empresa, y aquí aparecerá para cada una de las medidas que se vayan a hacer el seguimiento según el periodo de seguimiento que hagamos. Aquí aparecerán siempre las que coincidan en ese periodo y si veis con los diferentes indicadores, y para ir completando cada uno de los indicadores que estén establecidos para cada una de las medidas. Grado de cumplimiento, pendiente en ejecución, no finalizada, adecuación de los recursos, dificultades encontradas, ¿de acuerdo? De tal manera que os permita tener toda la información de todas las medidas que se tenían que haber realizado en el periodo que se haya designado. Conclusiones y propuestas en función de la valoración que se haya hecho, a rellenar siempre por la comisión negociadora. Y para el informe de evaluación, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Aparecería en este caso por cada una también de las áreas, el informe de seguimiento aparece para cada una de las medidas
que se desarrollan y el de evaluación iría ya al bloque superior, que sería para cada una de las áreas que conlleva las diferentes medidas para valorar el grado de cumplimiento, el nivel de realización, el nivel de obtención de los resultados, grupo, el grado de cumplimiento para cada una de ellas. ¿De acuerdo? Nos permite ver la evaluación del proceso de implantación en cuanto al nivel de desarrollo de las acciones, el grado de implicación de la plantilla, el presupuesto previsto, el cumplimiento del calendario, evaluación de impacto, que en definitiva esto es lo más importante, por así deciros, de todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación, es ver hasta qué punto todo lo que se ha dicho que se va a hacer a través del plan de igualdad y se ha hecho ha conseguido modificar aquellas realidades sobre las que estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Por tanto, se ha producido cambios en la cultura de la empresa, contestar en función del grado que se decida. Se han reducido los desequilibrios de presencia de mujeres, porcentaje de mujeres según datos del diagnóstico y a fecha de realización lo que se ha conseguido. Se han reducido los desequilibrios de presencia de los hombres, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí si veis serían todas aquellas preguntas que son las que vienen a justificar y a motivar que realmente se ha provocado o no un cambio sobre esa realidad que queríamos incorporar. Conclusiones y propuestas. Entonces, esta sería, por así decirlo, y de un modo súper rápido, de cuál sería nuestra propuesta en este sentido de herramienta de plan de igualdad que, si me permitís, os voy a enseñar. En esta parte era la del diagnóstico de igualdad, que aquí ya os lleva, evidentemente, a lo que serían las conclusiones del diagnóstico, pero esto viene del trabajo anterior de diagnóstico de igualdad, en el que nos encontramos con esta herramienta. En esta herramienta, para hacer el diagnóstico de igualdad de la empresa, se han contemplado todos los ámbitos que hemos visto en lo que os he presentado anteriormente, donde aquí se da siempre la explicación de cuál es el sentido de que aparezca este ámbito de análisis en el diagnóstico. Y para ello se plantean diferentes preguntas, es decir, hay información cualitativa donde la persona designada o personas designadas por parte de la empresa para completar este diagnóstico tiene que ir dando respuesta a cada una de estas preguntas dentro de una escala de 5 y que elija realmente pues, cuál sería el nivel de respuesta o la respuesta que puede dar, ¿no? ¿Tiene la empresa compromiso efectivo en la igualdad? Por ejemplo, ¿existe compromiso explícito firmado por la máxima responsabilidad de la empresa? ¿O se alude a la igualdad o no discriminación en la memoria anual y en la de calidad? Por tanto, tiene que ir posicionando el cursor en aquella respuesta que pueda dar, ¿no? Entonces existirán informaciones cualitativas como son todo esta y además te permite todo aquello que contestemos, si hay compromiso, subirlo a la herramienta para que vayas creando ese repositorio, por tanto vayas creando ese sistema de gestión de todo aquello que se está trabajando en materia de igualdad y nos permita siempre acceder a ello. Luego existen lo que serían los datos cuantitativos, que en este caso que sabéis, los que hayáis trabajado ya en esto, sabéis que es la parte quizás la más tediosa de todos los diagnósticos porque es la que conlleva todo el análisis y el volcado de documentación de los datos cualitativos de la plantilla, ¿no? Entonces aquí aparece la plantilla desagregada por sexo y entonces aquí la propuesta de trabajo que nosotros ofrecemos siempre y los que me conocéis y sabéis el trabajo que hemos realizado en este sentido es incorporando siempre 4 indicadores de género que nos permite analizar la realidad de los datos con los que se trabajan, de los datos numéricos, en la que se trabaja el índice de distribución, el índice de concentración, el de feminización y la brecha de género. ¿De acuerdo? Entonces aquí para cada uno de los apartados, según Real Decreto, que va pidiendo la información que se requiere tener, por ejemplo aquí dices por grupo de edad y rangos de edad. Aquí se da toda la posibilidad, se ha aglutinado los grupos profesionales por los grupos de cotización, pero siempre existe la posibilidad de que la empresa pueda poner los grupos que aplique directamente en su empresa. Y los rangos de edad exactamente igual. Damos la opción de estos rangos de edad por facilitar, pero si no, se podrá añadir. Y luego existe la posibilidad de hacer el volcado de información de dos maneras, ¿no? O hacerlo manualmente, dependiendo del volumen de plantilla, evidentemente es más fácil o más cómodo ir haciéndolo uno a uno, o bien descargar la plantilla que tenemos para el volcado de la información, de tal manera que la empresa, con su base de datos, dé respuesta a este Excel en función de los campos que aquí se va pidiendo. De tal manera que una vez que lo tenga completado, no tiene más que subirlo al aplicativo y directamente va a dar reporte a todas las tablas que se van pidiendo aquí. ¿De acuerdo?
Por tanto, os digo, sería todos los contenidos que conlleva el diagnóstico y todos los ámbitos de análisis o materias que hemos visto que por Real Decreto hay que analizar, están incorporados también en el diagnóstico. Te permite, lo que os decía, todo lo que tiene que ver con la documentación adjunta, de poder acreditar nuestras respuestas de tal manera que se cree ese sistema. Te permite, en este caso, lo que hace también la herramienta de diagnóstico, que en base a los algoritmos que tiene incorporado, te va a generar las diferentes valoraciones obtenidas en cada una de las secciones que se analiza y a modo de DAFO identifica cuáles son las fortalezas y las debilidades que pueda tener la empresa, de tal manera que ya te marca la pauta de por dónde tiene que ir tu plan de igualdad, por tanto te da ya todas las orientaciones de cómo tiene que ser tu plan de igualdad. Por tanto, las conclusiones de este informe de diagnóstico que viene a ser el DAFO realmente es el que reporta a el que reporta en el propio plan de igualdad. ¿De acuerdo? Y con ello tener todo lo que es toda la información de interés de obligado cumplimiento por parte del Real Decreto en materia de contenido, tanto de diagnóstico como el plan de igualdad. Y por otra parte, el valor añadido de estas herramientas ha sido en cuanto al desarrollo de la metodología con la que se ha trabajado, garantizando siempre la incorporación de la variable sexo y la categoría de análisis género para realmente ahondar y trabajar en lo que sería cualquier situación de discriminación que puede tener la empresa y en ese sentido plantear una estrategia de trabajo guiada para poder solventarlo e ir consiguiendo objetivos según se plantee y ya no solo conseguir esos objetivos, sino seguir avanzando en el cumplimiento de esos objetivos y contribuir a que esa empresa desarrolle una cultura totalmente respetuosa con las personas situada desde lo que sería el principio de igualdad de trato y oportunidades. Y esta sería la propuesta que nosotros tenemos, tanto en cuanto a compartir con vosotras y con vosotros todo lo que tiene que ver con las novedades que ha aportado este Real Decreto y plantearos una alternativa de trabajo y para facilitar el trabajo de todos los que tenéis que trabajar y todas las que tenéis que trabajar en este sentido, que sabemos que es tedioso y que sirva de ayuda claramente para las empresas para poder trabajar con la garantía en este sentido de trabajo desde un enfoque absolutamente alineado tanto con la normativa como con lo que sería el desarrollo de la metodología de género en los procesos de investigación y planificación. Así que por mi parte ya estaría. Entonces, os planteo si es el momento de, si tenéis dudas, aclaraciones, si se la habéis trasladado a Clara, que me cuente, o no sé, como tampoco somos muchos, si queréis podéis también preguntar. Y lo que sí os quiero pedir, que necesito parar un poco de hablar, es que recordaros de que mañana mi compañera Yubixa os va a pasar un cuestionario para que valoráis este taller y os agradecería muchísimo que respondierais, ¿vale? Para tener feedback y mejorar en todo lo que podamos y ofreceros todo lo que os pueda interesar. Muchas gracias. Clara. Bueno, Gracias, buenas Olivia. tardes. Bueno, ha sido largo, intenso y muy interesante. Sí que es verdad que acarrea bastante normativa y que probablemente alguno de vosotros tenga alguna duda que pueda manifestar en voz alta. Así que estamos abiertos a cualquier pregunta que ahora mismo surja y luego también tenemos una serie de preguntas que nos han enviado personas para poder ahondar el tema. Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? En el chat no hay nada. Os he dejado súper aclarado todo o muy cansados. Puede ser una de las dos cosas. Bueno, preguntas que nos planteaban colaboradores y que les gustaría despejar en este tipo de charlas. Nos pedían que recordaran los plazos del proceso de negociación. Una vez la empresa tiene el volumen de la plantilla que obliga a tener el plan de igualdad. Vale, pues una vez que tenemos la obligación, estaríamos en 3 meses para constituir la comisión negociadora. Una vez que tengamos la comisión negociadora, tendríamos 12 meses para negociar el plan de igualdad y inscribirlo. Pero con el Real Decreto en este año, la obligación se lleva de adaptación del plan de igualdad hasta el 14 de enero del 2022. De acuerdo. Y luego, ¿el informe de auditoría aparece en el documento de plan de igualdad? En el plan de igualdad lo que aparecerá será el informe
las conclusiones del informe de auditoría. ¿De acuerdo? Esto os Conclusiones, comentaba, ¿no? informe de conclusiones, lo que os comentaba es, yo me he encontrado con empresas con comisiones negociadoras que los sindicatos pedían que apareciera el informe completo de auditoría, ¿vale? Pero aquí lo que se ha hablado es que, según dice la ley, es el resumen del informe de auditoría, porque sobre todo su temor siempre es a que no conozcan esta información, y esta información está garantizada que ellos lo van a conocer, ¿de acuerdo? Porque existe la obligación de trasladar en este caso al comité de empresa, el informe de auditoría que se tiene que realizar, y en la fase de diagnóstico forma parte de ese informe. Por tanto, quien tiene que tener ese conocimiento lo va a tener, porque se le va a trasladar, y en el plan de igualdad lo que aparecerá son las conclusiones de ese informe diagnóstico, de tal manera que plantea también cuáles serían las propuestas en este sentido para corregir aquellas desviaciones que se hayan podido detectar. ¿Vale? ¿Se puede no especificar el periodo de vigencia del plan, ya que son muchas las mejoras que se pretenden conseguir? Un momento, Clara, ¿has levantado la mano, Olivia? Sí, pero bueno, no pasa nada. Una pregunta tras otra que responde a la de Clara y ya vengo luego. Vale, pues a ver, no, ahora mismo, antes os decía, del Real Decreto sí que había planes que no ponían la duración, que la duración será en eternum. Ahora no, ahora hay que concretar el periodo de vigencia, recordando que el máximo serán 4 años. ¿Vale? Por lo que nos podemos encontrar planes de igualdad que pongan una vigencia de 3 años, otros puedan poner una vigencia de 2. Pero os digo, habéis visto a bote pronto todo el trabajo que hay que realizar de diagnóstico y plan. Si eso lo tienes que hacer todos los años o cada 2 años, como que, a ver, como que cuesta bastante. Entonces dices, bueno, 4 años es una vigencia como muy prudencial, sabiendo todo el trabajo que hay que realizar, insisto, porque luego está el trabajo de seguimiento y el trabajo de evaluación. Y la evaluación solamente es posible si se transcurre un periodo de tiempo, si no, difícilmente vas a evaluar el impacto. De hoy para mañana no provocas impacto, y sobre todo cuando estamos hablando de un tema cultural, ¿no? Que requiere tiempos. Entonces, no sería posible, vamos, sería posible, pero te lo van a echar para atrás. El que el plan de igualdad no pusiera tiempos. Olivia. Muy bien, Olivia, Pues perdona. sí, gracias. Y ahora puedes respirar un poco. Y me parece muy bien construida la plataforma y todo eso. Creo que como es tan complicado, está bien de tener algo bien estructurado para asegurarse que vamos en la buena dirección. Un par de preguntas que tenía es igual un poco más específica. Más bien al principio de la presentación comentaste algo de Extremadura, que son bastante estrictos con el registro. Entonces, el registro es por comunidad, no a nivel Es nacional. estatal, es estatal. Lo que pasa que luego cuando el ámbito de... Tú entras por la ruta de acceso es por el estatal, pero luego cuando tú metes el ámbito de la empresa, si es autonómico, te reconduce al registro autonómico. Ah, vale, ok. Y la otra pregunta que tengo es, cuando presentaste la herramienta en sí, dentro de ahí he visto que había los detalles de quién puede o no ser parte de la comisión de evaluación y de seguimiento, pero no creo que lo hablaste por curiosidad. ¿Son solo personas internas a la empresa o hay un requerimiento de alguien que esté de fuera? Sí, no, es las comisiones, tanto la negociadora como la de seguimiento, es personal de la empresa. Dices, en representación de la empresa, generalmente dices por la dirección de recursos humanos o la dirección comercial o la dirección financiera, dice la persona que ocupa esas posiciones, y luego trabajadores y trabajadoras que son, que en este caso, que tengan representación, que ocupen representación sindical. ¿Vale? Y luego, eso sí, luego puede ser acompañado de, en el caso de los sindicatos o bien de la empresa, por asesoría externa. Que en este caso, como por ejemplo trabajamos nosotras, ¿no? Si vamos como asesoras externas de la empresa para negociar en la comisión negociadora, somos asesoras. Lo que nunca tendremos será el voto. Sí tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces se contemplan esas figuras y dentro de la propuesta que os hacemos de reglamento aparece, si las partes quieren, en la comisión negociadora o la de seguimiento, que se reconozca
la posibilidad de participación de esa asesoría por ambas partes. Ok, ¿Vale? entonces sería un poco como un board de riesgo y controles, de auditoría, un poco así también, que podría tener expertos de fuera, siempre que se justifique claramente. Pero una cosa, Olivia, en el caso de las empresas que no tienen representación sindical y que tienen que acudir a los sindicatos del sector, el sector, quien se sienta a negociar es gente de sindicatos del sector que no son trabajadores de la empresa, porque no tiene representación. claro. Y es que es una de las cosas que la gente no quiere, las empresas no quieren, claro. Y bueno, has dicho que bueno, si no se cumple, se puede pagar bastante pasta. El canal de denuncia, para decirlo así, ¿va por denuncia o es por simplemente con la comisión de evaluación y seguimiento que hace su trabajo y de ahí puede surgir un incumplimiento y entonces una sanción? La pregunta que tengo es que si son personas de la empresa, como ex auditora, yo me pregunto lo de la independencia. Sí, pero a ver, en este caso es verdad, dices, hombre, se intenta actuar de una forma coordinada, dices, y esa es una estrategia de trabajo que evidentemente yo procuro trasladar a todos los equipos de trabajo. El hecho de que ahí se está trabajando de todos y todas para lo mismo. Entonces, que haya el compromiso, en este caso, dice, la empresa sí que tiene que reportar la información de cumplimiento que está haciendo de implantación del plan y en el caso de que no se pueda cumplir con algo, explicarlo y exponerlo a la comisión de seguimiento por parte de la representación de la empresa, explicar los motivos de por qué no se ha podido hacer y emplazar su ejecución para otro momento. Entonces, aquí siempre y cuando se sea transparente y se informe de aquello que no se ha podido hacer por cualquier cosa, que se explique el por qué y se replantee una nueva fecha de ejecución, aquí no tiene que haber problema. El problema es cuando por parte de la empresa, imaginaros, hay que hacer la auditoría salarial y no la quiere hacer. ¿Vale? Entonces, están obligados a hacerlo. Entonces, en la comisión pueden hacer una cosa. Lo que son los representantes sindicales, dice, bueno, vamos a esperar a que la empresa quiera. O bien, como son representantes sindicales, el comité de empresa, por ejemplo, puede denunciar a la empresa, presentar una denuncia porque no hace la auditoría y porque tampoco informa cuándo la quiere hacer, porque está obligado a hacerlo. Y en este caso es cierto, la auditoría hay que hacerla ya, pero está vinculada a la adaptación también con los planes de igualdad a 14 de enero de 2022. Por tanto, lo suyo es que la empresa manifieste que está en ello y en cuanto que esté lo va a compartir, lo va a comunicar con la representación sindical, con el comité de empresa y en este caso con el comité de igualdad, de tal manera que se sepa que se va a hacer. Ahora, si la empresa existe una negativa de que no lo va a informar de ninguna manera, que no se la ve moverse por ningún sitio, dependiendo de la paz social que existan en las empresas, hay algunas que no pasará nada y ya está, y hay otras que dirán, bueno, pues te denuncio ante inspección de trabajo, ya verás cómo lo vas a hacer. Y terminas haciéndolo porque te manda inspección de trabajo. Y lo haces. Creo que la manera de que se ha construido el sistema es bastante colaborativo y, desde luego, constructivo. El hecho también que haya una posibilidad de retrabajar si no se cumple, que con aviso y con otro plan de corrección, plan de acción de correctiva, como se dice en el idioma de auditoría, me parece importante porque lo hace más práctico y realista, porque siempre hay cosas que no se pueden cumplir y que tenemos que replanificar, rehacer, hay cambio y eso me parece una parte importante. Pues gracias por todas estas aclaraciones. Seguramente que en el futuro tendré más preguntas, pero de momento ya basta. Muy bien, Olivia, gracias a ti. Hay un par de preguntas más. Nos piden si puedes recordar cuándo hay obligación de revisar los planes de igualdad que ya estuvieran aprobados. Pues ahora mismo por la aplicación del Real Decreto, la adaptación,
por sanción por parte de la autoridad laboral, porque haya habido alguna denuncia y hay una sentencia por discriminación directa o indirecta, por volumen de plantilla, que hay una variación de volumen de plantilla, tanto si es por encima como si es por debajo. Cuando es una variación significativa, en ese caso hay que volver a hacer el diagnóstico de igualdad y ver hasta qué punto el plan de igualdad se adecúa a esa nueva realidad. Y creo que no me queda ninguna más. ¿Y se puede solicitar la inscripción de un plan de igualdad que haya sido ya negociado pero que no haya llegado a acuerdo? Estas cosas pasan, esto puede ser. Es verdad que está contemplado en el registro. Aquí de lo que se trata es, y lo que se pretende es que sea negociado. El que sea negociado, que no quiere decir que al final llegue a un final feliz, a un acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa tiene la obligación de tener un plan. Por tanto, sí que se prevé esa opción de que sea negociado, pero no haya acuerdo. Por tanto, la empresa lo va a comunicar en este anexo 2V que os he dicho antes, el 2.5 sí que se contempla esa posibilidad de que la empresa identifique si ha sido negociado o no, y si ha sido negociado, cuál ha sido el resultado final. Porque puede ser negociado y va a haber sido aprobado por la totalidad, por unanimidad, o por una minoría de la representación sindical o por una mayoría de la representación sindical. Una última pregunta. Si mi empresa tiene menos de 50 personas trabajadoras, ¿voy a tener la obligación de contar con un plan de igualdad en algún momento? Lo hemos respondido antes. Si incrementa el número de personas en plantilla, va a tener la obligación, pero siempre voluntariamente la empresa puede optar, como tiene que cumplir también con la ley, las empresas de menos de 50 personas trabajadoras, voluntariamente puede decidir hacer un plan de igualdad, porque tiene que poner medidas que garanticen la igualdad. Entonces, en este caso, otra de las propuestas que os avanzamos, que vamos a tener en la plataforma, son para dar respuesta a aquellas empresas que no tienen la obligación de tener un plan, pero sí tienen que poner medidas que garanticen la igualdad. Entonces será, por ejemplo, el protocolo de prevención de acoso, el protocolo de atención a casos de víctimas de violencia de género, recomendaciones para un uso inclusivo en la comunicación y en el lenguaje, entre otras alternativas. Entre ellas la formación. Y la formación específica y Transversal. concreta en igualdad, que eso es de obligado para todas las empresas, y sensibilización para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, fundamentales y estratégicas. Y que Women Forward ofrecerá. Exactamente. En breves en sus pantallas. Vale. Así Gracias, que Susana. gracias, Clara. Y a todos los asistentes. Bueno, estaba Miriam, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana y Clara, y a todos los asistentes por las dudas que nos has despejado. Y bueno, quedamos a vuestra disposición y os emplazamos en el taller del mes próximo, que será en relación con los ODS y bueno, pues todo el tema de responsabilidad no financiera relacionada con el tema diversidad y género. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde y nos vemos pronto. También, si algunos estáis interesados, el día 25 en Deusto Business School os podemos enviar la invitación. Vamos a exponer, bueno, un poco el por qué hemos hecho esta plataforma, por qué hemos hecho la certificación y el índice de igualdad, que sale como todas las actuaciones que llevamos a cabo de la investigación de las tareas de investigación que lleva a cabo la Fundación. Así que os enviaremos esta invitación, pero si no os llegara, poneros en contacto con nuestro registro para que os podamos hacer llegar la invitación. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Buenas tardes. Adiós, gracias. Buenas tardes. Adiós, gracias.